Ay, qué tontera estoy, bueno. Fan de Santi, Olis, ¿cómo estás? Hola, hola, qué milagroso que nos vienes a visitar. Gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saluditos y feliz dominguito. Olis, Olis, bienvenidos a esas personitas que se están uniendo con nosotros en el live. Muchísimas gracias por venirnos a acompañar el día de hoy, mis corazones. Según yo, fíjense lo que acabo de hacer. Según yo me quiero preparar un café, pero yo tenía la idea de que ya había puesto las cucharadas de cafecito en la cafetera. ¡Ah! Espérenme. Y resulta que cometí el error de agregarle y no tenía todavía el café. Se está poniendo la pura agua ahorita. Espérenme un poquitín. Estas fallas. Ahí está. Buenas noches, bendiciones, Itzelita, hola mi corazón, mi preciosa, mi reina Itzelita, ya volviste, mi reina. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias. Oigan, les estoy contando las... Ay, ya saben que la Ingrid se hace cada cosa. Según me estoy preparando café y yo bien inteligente que supuestamente yo, mira, según dejé el agua preparada y dije ya tengo el café en la cafetera, o sea, la porción, no, lo eché el agua y no tiene nada, así es que nada más se calentó el agüita. Déjenme, vamos a poner un poquito por aquí el cafecito porque no intenten, ahora sí que me pasé. Es que les digo una cosa, yo normalmente no regreso si se me van las cabritas. Ya ves que dicen, ya han visto el ganadito cuando se van todos o incluso las vaquitas se van todas juntas, se pierden, ya no regresan, ¿no? Tienes que ir a pastorearlas, a regresar. Así estoy yo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a agregarle otra vez. A ver. No creo que. Ya casi estoy haciendo un vil cochinero, chiquillos. Ay, no, me tenía que pasar a mí. Oigan, vénganse para acá, les quiero dar la dice Yerimoa de Temo. Otra vez eres tú. ¿Cómo se llama? Es CR, yo creo que ella me había dicho porque me dijo que yo era Yerimoa de Temo. Te pasaste, te pasaste. Miren, oigan, les voy a compartir, ahora sí, ya les acomodé bien, es que no sabéis si estaba viendo bien. Bienvenidos a todos, chiquillos, gracias por venirme a visitar, a CR, que le encanta venirme a decir todo el tiempo que soy la Yerimoa de Temo, ¿eh? No creo que la Yerimoa esté igual de pelona que yo, mira. Saluditos, CR, muchas gracias, te pasas, me vienes a dar carrilla, te pasaste. Dice, no puede venir porque andaba enferma de nuevo, tengo anemia. En serio, mi corazón, come bien, mi reina, come bien, mi corazón. Es bien importante. La Ingrid come de todo y se hace todo un desmerequetengue, pero de repente también yo digo, ya como que me estoy pasando, hay que bajarle, Ingrid, hay que bajarle. Dice, rico café, gracias, Mari, muchas gracias, mi corazón. Dice, bueno, todos, dice...
Yo muy bien, y tú, dice Juan de Santi, muy bien, bienvenidos, oigan, muchas gracias. Oigan, pues les voy a compartir, les quiero decir una cosa antes que nada, les quiero compartir una recetita, más que nada esta recetita que les voy a hacer es para compartir un momento con ustedes y sobre todo si les sirve a ustedes y se les hace interesante, pues para que la preparen en casita, ya que esta recetita que se les voy a compartir, chicos, es un espagueti, yo le digo espagueti huevón. Es que de mi infancia nosotros lo preparábamos así, ¿ok? Lo preparábamos de una manera bien facilita por la cuestión de lo económico. Entonces, hoy les quiero compartir esa recetita. Les cuento que es muy facilito, muy rápido y como les comento que sobre todo es muy económico, pero la verdad, si lo preparan, yo sé que les va a encantar porque le vamos a dar un sabor bien exquisito y lo mejor de todo es que nada más vamos a ocupar bien poquitos ingredientes. Así que los invito a que me acompañen y si son nuevos, esas personitas que nos están mirando, quédense con nosotros. Esta recetita es una recetita muy versátil que la pueden acompañar ya sea por una reunión familiar, con una pizzita, con unas pechuguitas, la pueden utilizar ya sea para un platillo ligero, algo solito que te lo quieras comer, o lo quieres hacer como con acompañamiento para algo más así, y es que yo le digo así más pesado, nosotros tenemos esa palabra de decir, ay no, ahora comí muy pesado, cuando lo hacemos más completo, ¿sí me explico? Pero bueno, ay, la Ingrid tiene como que soy bien así para hablar, ¿verdad? Yo creo que los asusto. Oigan, pues les voy a compartir eso, miren, pero es bien sencillito. Les cuento, aquí tenemos, yo nada más voy a hacer una pastita de espagueti y es bien sencillito como lo vamos a poner a cocer y ahorita les voy a enseñar con qué complementos los vamos a ir preparando, ¿ok? Vamos a empezar a poner todos los merjurjes y merequetengues que voy a necesitar y sobre la marcha les voy platicando qué es lo que le voy agregando, ¿ok, chiquillos? ¿Saben qué? Me perdí de algo. Me perdí. Espérenme poquitín. Creo que no, aquí están. Es que ya empecé con esta alergia. Y tenía que ir por mi trapito, chicos, perdónenme, saben que es indispensable porque si no, yo estoy así. ¡Chanclazo! Hola Omar, gracias por venir. Dice, ¿dónde está el compañoni de los mochis? Pues ahorita viene, chiquillos, ahorita viene Johnny. Ahorita viene ese Johnnyzazo. Dice, dejen su like. Muchas gracias, Juan de Santi. ¡Ay, Jan! ¡Qué milagroso, Jan! Y qué milagroso que nos acompañas. Ay, ¿saben una cosa? Está cerrado, ya ves, yo cantándote tan a gusto, tan feliz. No, no es cierto. Ay, es que ya saben que yo muevo todo, ya saben toda mi historia. Los que me conocen, tenemos un año y siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Es que yo muevo y hagan de cuenta que ahí está. Como que dobló la manguera donde sube la presión del gas y ya después no dejo que suba. Mira, no, déjame checar qué es lo que tengo que hacer. Mientras vamos a saludar a todas esas preciosuras que nos acompañan. Dice Juan, ¿cómo te llamas? Juan, bienvenido y muchas gracias. Yo me llamo Ingrid, espero que andes todavía por aquí con nosotros. Oye, ¿por qué anda rebelde esta cosa? A ver, espérame un poquitín. Me sacaron de penitencia y no sé por qué Norma y Joana son mis amigas. Julio, buenas noches, Julio. Miren, ya ven, les dije que había doblado acá abajo, ¿no? Es que yo... Dicen que cada cosa se parece a su dueño, ¿verdad? Así es que no pregunten el por qué está mi estufita así igual que yo. Está igual que la Ingrid. Julio, bienvenido. Qué bueno que viniste. Oye, Julio, te cuento que ese día, te lo prometo, mira, prometido, ¿ok? Sin mentir. Me metí a checar por la computadora porque sí, mire que me habías dejado un comentario, pero pues es que como ustedes tienen en vivo, perdóname, no me di cuenta. Y cuando fui a revisar, me di cuenta que no estaba bloqueado. ¿Sabes qué pasó? Solamente fue silenciado como por 30 minutos o no sé cuánto, o 3 horas, no sé. Es que realmente como yo nunca he bloqueado a nadie,
no sé cuánto tiempo te dan para silenciar o no sé cómo está exactamente ese. Ah, no, mentira. Qué mentirosa, me voy a ir. Me van a jalar las patas por mentirosa porque sí, una vez sí bloqueé a alguien. Sí bloqueé, no me acuerdo a quién. A alguien, ya me acordé. Pero bueno, así estuvo el merequetengue. Oigan, pues miren, les cuento, para cocer la pasta es bien facilito porque por cada 100 gramos de pasta le tienes que agregar 1 litro de agua, ¿verdad? Entonces yo estoy utilizando voy a utilizar un paquete de 200 gramos, entonces le voy a poner 2 litros de agüita. Ok, 2 litros de agüita. Oigan, ahorita les voy a platicar todo lo que ha pasado durante esta semana, chicos. Ya saben que la Ingrid siempre llega tarde a todos los lugares. Dicen que las cosas buenas siempre llegan tarde, ¿verdad? Ya me resigné, antes me sentía mal, pero está bien, está padre, porque sí tengo muchas cosas que platicarles, ¿eh? ¿Cómo la ven ustedes? Miren, pero aquí lo que voy a hacer, bueno, estos ajitos los voy a poner. Voy a agarrar unas hojitas de laurel y se las voy a agregar aquí. ¿Sale, vale? Mande. ¿Se traba? A ver. ¿Ahí ya me escucho bien, chicos? Ya. Vamos a dejar así, no sé si es porque me estoy moviendo mucho y está flojo esto y no lo tengo así como fijo, no sé, pero no quiero estarles dando una mala experiencia. Ya los he tenido batallando mucho tiempo. Oye, amor, nomás me hice café para mí, ¿eh? Saluda en el chat, ándale. Miren, por aquí tengo un poquito de queso. Este quesito ya está rayadito. Miren ustedes. ¿Mándame? No, no es eso, no tiene nada que ver el micrófono con eso. Como pixel. Ya me ahorita el micrófono. ¿Por qué no me explicas? Malo, malito de la malez. Malo, malito, maléfico. Oye, dice el Julio que lo bloquean el otro día. Dice, mi amiga es Norma. Y ya le platiqué. Ahorita estoy muy feliz y contenta. Que les digo una cosa. Me doy cuenta que Diosito me ama tanto. Me ama tanto, Diosito. Tú no te rías porque es la verdad. Ya te diste cuenta que Dios me ama bien mucho, ¿verdad? Tuve una semana, no pesada, pero es una semana de mucha incertidumbre. Ahorita les cuento por qué, chiquillos. Ahorita les voy a contar mi totazo. Pero al final de cuentas, Diosito me dice, Ingrid, ay, eres mi buena guerrera. Y Diosito me compensa. Estoy muy feliz que no hay ni cómo... Ay, me salgan alitas para salir volando de la felicidad, pues. Oigan, ¿y qué creen? Ay, ya me agacho y me rechina. Miren, le puse las hojitas de laurel. Le pueden, dependiendo del tamaño de las hojitas de laurel, ustedes le pueden poner unas 2 o algo, pero como ya las mías están así, chirris, porque no estaban enteritas. Y después también voy a poner sal, miren. Por eso le puse un poquito de bastante de hojitas. Fueron como 2, 4, 6 hojitas chicas. Como de ese tamañito más o menos, miren, así. Ok, después de que le puse la sal, voy a agregar un poco de cebolla. Es que le quiero dar un poquito de sabor y de sazón a la pasta. Ok, miren, miren, es un pedazo chiquito. Es mucho. Y ok, ya tenemos la cebollita, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner así hasta que esté hirviendo. Una vez que esté hirviendo le vamos a agregar la pasta. Mientras vamos hasta aquí en el mitote, chiquillos. Siempre fuertes, saluditos. Déjenme saludar a todas las personitas que llegaron. Saluditos a Siempre Fuerte. Alfredo Vila, pasta me encanta, pero no le puedo dar el punto
A la crema. Ay, ¿sabes una cosa? Si andas todavía por aquí, Alfredo, ¿sabes qué? Sí, pero yo no sé por qué somos amantes de comer las pastas y que tengan crema. Te prometo que para la próxima vamos a hacer una que no tenga nadita de crema, ¿ok? Nada más que es que la verdad, la Ingrid anda de antojitos. Y aparte te digo una cosa, este tipo de recetitas a los peques de casa les encanta, porque la crema, el quesito, ay, el sabor del tomatito es una combinación de sabores que me van a decir que no les gusta casi a la mayoría de los peques, ¿ok? Bueno, es que también tiene que ver cómo te acostumbren a comer, ¿verdad? Pero la mayoría son los sabores que les gusta. ¿Por qué creen que les encanta tanto la pizza? Por la combinación de sabor, de la salsa de tomate, el quesito, el champiñón, la carne y todo el merequetengue, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues la pasta. Ay, les cuento, no le pensaba poner carne molida, pero dije, no. Vamos a comer un poquito ligero porque sinceramente el día de hoy, bueno, yo siento que comí muy buena estuvo mi alimentación. No quiero estar tan pesada, porque la verdad, no. Entonces dije, voy a hacer una pastita, algo ligerito, y sirve que se los comparto. Así que a ustedes también les va a servir muchísimo. Y sobre todo me encanta porque es económico. Es económico. Porque, ahorita les digo, miren, cremita. Miren, purecito de tomate. ¿Ok? Este espagueti muchos le dicen espagueti pobre. Otros le dicen espagueti huevón. Y otros les dicen espagueti con tomate o salsa de tomate, pero ahí no lo puedes hacer con tomate natural. Pero les digo una cosa, a mí me gusta más con el puré de tomate. Siento que tiene un sabor mucho más delicioso, como que no está tan ácido, ya que no he encontrado como que, o más bien no me he puesto a tomar el tiempo para poder experimentar alguna salsita que me guste, que yo diga, ay, me gustó cómo me quedó con la pasta y todo eso, pero hacerla yo con el tomate natural. Les digo la verdad, nunca lo he hecho así. Por lo regular siempre utilizo esto, o ya que aquellas que ya venden así que la salsa ragú y todas esas cosas, bueno, no sé si eso sea una marca, no sé, ¿verdad? Bueno, para que se den una idea, de esas que ya vienen preparaditas para que nomás le pongas a la pizza y todo eso. Pero yo sé que si preparo una con el tomate natural, necesito pues tener ese punto para que no esté acidita. Es que la verdad a mí no me gusta cuando sale. Me ha tocado que hemos comprado así en paquetes y todo eso, de que encargas una pizzita y te traen y viene muy ácida porque la preparan ellos, pero la verdad no me gusta. Y luego está muy acidito el tomate y luego todavía está muy fuerte los condimentos del orégano y todo eso. Entonces digo, tengo que buscar un punto donde me quede y que diga está deli, nada más que ahorita no la tengo. Ese es el caso. Oigan, me voy a hacer el café. Esto ya casi está a punto de hervir, miren. Está a punto de hervir. Dice, las has hecho con barbinara. No quiere decir carbonara. Eso. Hecho con barbinara. Yo pienso que quiere decir carbonara, ¿no? Miren. Ay, mi cabello últimamente como que se me hace muy... Ya empezaron a pelear aquellos bebés. Es que normalmente cuando escuchan a algún panadero, que siempre pasa, siempre ladran así. Eso es en la mañana o en la tarde, dependiendo si es que llega a pasar, pero ahorita no pasó. Quién sabe a qué le están ladrando esos pequeñuelos. Ya quiero que empiece a hervir esto para que pongamos la pasta, para que ustedes vean qué facilito es hacer esto. Y aquí lo que voy a hacer, bien fácil. Vamos a picar un poquito de cebolla y de ajitos, ¿ok? El ajo lo voy a dejar bien finito y voy a ver un diente de ajo y medio voy a picar. Yo con esto, estos los voy a picar para sazonar ahorita la salsa con la que vamos a hacer
Ustedes van a ver ahorita, es muy sencillo, pero yo sé que les va a servir de mucho porque yo sé que muchas personitas que van a llegar a ver este videito no tienen la manera de la accesibilidad de los tomates frescos la mayoría del tiempo. Y muchas veces contamos más con esos tipos de cosas que son el puré, que ya vienen en las latitas, en los cartoncitos y todo eso, y les va a servir de mucho, porque la verdad te saca de muchísimos apuros. Sinceramente, esta recetita es una de esas que son de 10, son de 10. Esto ya está empezando a hervir. Si se dan cuenta, aquí están las hojitas de laurel, la cebollita y pues la sal ya se tuvo que haber desbaratado. Ahora sí, lo que vamos a hacer es agregar la pasta. Vamos a dejarla así y solita, ahorita que se empieza a ablandar, se va a bajar. Normalmente yo tengo la costumbre de partirla a la mitad porque toda mi vida yo miré que mi mamá siempre preparaba la pasta del espagueti partiéndola a la mitad. Pero me doy cuenta que también para que se mire nice y todo, cuando lo quieres que se te enrede así bien rico, bueno, es que así se come la pasta, ¿no? Bueno, no soy experta, pero creo que algo así debe de ser así enterita, entonces vamos a ver si me sale. Ojo, que si se te pone a cocer de más y te queda bien precocida, recocida, ¿no? Sí, se recocida. Se puede desbaratar, ya no hay necesidad ni siquiera de que la partas tú solita en cuanto la estás batiendo, por eso tiene que tener como que su chistecito al momento de tratar el espagueti, aunque no crean ustedes, ¿eh? Miren. Oigan, cuéntenme qué han hecho, chiquillos, cuéntenme qué han hecho, qué hicieron, cómo les fue toda esta semana que no estuvimos aquí en el chismecito. Cuéntenme, ya se vienen las vacaciones. Es que la verdad no estoy como que muy actualizada en esa información porque no recuerdo. Es que saben una cosa, como yo trabajé la mayoría del tiempo en restaurante, nosotros no teníamos vacaciones, pero hay personas que sí les llegan a dar hasta 2 semanas en los empleos de Semana Santa, la verdad. Hoy ya se bajó solita, miren. Bueno, le di una ayudadita, ¿verdad? Para apurarme un poquito, pero a lo que voy es que ya se ablandó y ya solita bajó. Y les cuento, no sé, ¿ustedes les dan vacaciones o algo? Yo no me acuerdo, a nosotros nos daban vacaciones. Yo no tenía descansos, incluso hasta el día, yo recuerdo que nos tocó a nosotros un día que fue 1 de mayo, que no nos dieron el trabajo y nos pusieron a pintar el local, el negocio. No sé por qué, fíjense, no sé por qué nunca peleamos esos derechos. Ya me acordé, no debieron haber hecho eso, ¿verdad? Pero díganme, ¿ustedes les dan vacaciones? Yo no recuerdo eso, fíjate. Creo que a mi mamá, yo recuerdo, chicos, que a mi mamá sí le llegaron a dar vacaciones, no sé si 1 o 2 semanas. Y yo decía, pero la verdad tampoco conviene. No conviene. Hay trabajos que no te conviene agarrar vacaciones. Porque, por ejemplo, si eres mesero o dependes de propinas, si no vas a trabajar, no hay sueldo. Y así me pasaba a mí. Ese era mi trabajo. Mi trabajo era depender de las propinas. Entonces no me convenía. Pero cuéntenme ustedes, chiquillos, cuéntenme mi tote. Es que ya se vienen todas esas jornadas de vacaciones. Ya la gente va a empezar a irse a la playa, ya van a empezar a hacer sus camping y se van a ir, que muchos se van a ir. Bueno, ¿a dónde acostumbran? Muchos se van para el sur, que Cancún, que para La Paz. Otros se van, muchos les gusta ir mucho a la playa, ¿verdad? Les digo la verdad, yo no acostumbro a salir en esas fechas. Nunca me ha gustado. Una, pues no estoy en condiciones para andar en la calle. Otra, ¿no? La otra es que no acostumbro porque nunca me ha gustado. Yo en mi teoría siento que por eso siempre hay muchas cosas malas que pasan, porque Dios dio esos días para descanso. Bueno, no era como descanso como tal, ¿verdad? No sé bien la historia, chicos, no les voy a inventar, pero yo lo único que sé es que son sagrados y por desobedientes no falta que pasa cada accidente. ¿Por qué? Porque, mira, le entramos duros, sin precaución y no medimos nada. Pensamos que ese día estamos protegidos con toda la espada desenvainada de los ángeles protectores de mi Diosito, y no, en ese día dice, órale chamaco, como cuando le dices a un niño, no te subas ahí porque te vas a caer.
Luego le vuelves a decir que no te subas porque te vas a caer. Y mocos, se cae y le dices, ándale para que se te quite. Te dije muchas veces que no te subieras. En vez de irle a sobar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya le habías dicho un montón de veces. Pues así nos hace Diosito. Eso nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Aunque ustedes no lo crean, pero es que a veces no nos damos cuenta de esas cosas. A ver, aquí está la pastona. Ya no la tapé, ¿verdad? Vamos a taparla. Ingrid, tápala porque como pretendes que se va a poner a cocer. Okiroki. Yolani Norte dice Canadá y Carolina, a ver, dice. Ya ando por aquí, Chloe. Saluditos, Chloe. Ojalá me estés viendo ahorita, mi corazón. Saluditos y gracias por venir. Dice, ¿con qué lo acompañar la pasta? Alfredo, en el día de hoy la pasta, mira, te cuento. Con con este que tengo aquí, voy a ponerle quesito y unos pedacitos de baguette para acompañarlo. Con eso, es que te cuento que lo que estoy tratando de hacer una cena ligera, algo ligerito, pero les va a servir de mucho porque esto lo puedes comer así solito o lo puedes así con un pedacito de pan o lo puedes acompañar ya sea con una pizza, si te gusta la pizzita, o con cualquier otra cosa que te guste, ya sea pollito, lo puedes acompañar con carne molida, lo puedes acompañar con albóndigas, con muchísimas maneras con las que puedas acompañar esta pasta. Solo que el día de hoy decidí acompañarlo con pan, porque yo amo comer las pastas con pan calientito así, medio tatemadito en el comal. ¡Uy! Es el mero mole. Pero que estén así recién saliditos, medio calientitos, para que estén en su mero punto, porque si no, ya fríos no saben igual. Eso te lo recomiendo, ¿eh? Dice Yolani que es yo para la no sé qué, dice que para Dubai, Nueva York, Canadá. Estoy haciendo un menú pequeño para mi negocio. ¿En serio, corazón? ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer una cocina económica donde vendas qué? Como desayunos, flautas y quesadillas, sopes, antojitos mexicanos, enchiladitas, tostadas, guisados varios que tengan arrocito, frijol, ensalada, salsita, ensaladita de nopal, salsitas, que son los guisaditos de comida corrida. Hay una variedad de cosas y súper económicas en las que le puedes invertir y que te puede llegar un poquito de ingresos que dices tú, bueno, vale la pena, no me mato tanto porque les voy a decir una cosa, si hay muchos guisados que son económicos pero también requieren de mucho labor, entonces aquí qué es lo que más nos gusta, buscar algo que sea rápido, delicioso, económico, ¿verdad? Así que, ¿cómo qué te gustaría poner? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que te gustaría poner? Vamos a dejar la pasta. Yorkael, olis. ¿Qué vamos a cenar? Estoy preparando, Yorkael, una deliciosa pastita. Vamos a hacerla en una salsita de tomate que quede cremosa, bien deliciosa. Y la vamos a acompañar con unos pedacitos de pan bien rico. Dice, y tu sobrina, mi prima, no sé qué dice Yolani, que quiere que sea no sé quién, su mamá, su sobrina y su tía. Ay, ¿sabes qué le voy a poner? No le voy a poner queso mozzarella. Mira, lo voy a poner con... ¿Les gusta la pasta? Es que a mí me gusta la pasta con este quesito, mira. Yo me encanta ponerle este queso. Bueno, en la que es en la salsa de tomate, porque la salsa de crema, la blanca, sí me gusta, pero me gusta ponérsela al momento de que estoy preparando la salsa para que le dé ese saborcito como saladito. Ajá, que esté cremoso con el otro queso, pero con ese que le va a dar un toquecito así salado. Entonces me gusta mezclarle. Si tengo, le mezclo. Dice, te mando dinero por ser buena persona. ¿Quién le dice?
Ah, Yolani, en serio, dice, ya te cayó, tía Culinari. Muchas gracias, corazón. Dice, mexicana e italiana. ¿En serio quieres hacer comida mexicana e italiana? Ah, pues en la comida mexicana. Ah, pues es que también tiene, mira, te voy a decir una cosa, tiene que ver mucho también en tu, bueno, yo dándote consejos de negocio, ¿verdad? Es que no soy experta, pero es algo como que digo, suena lógico. Por ejemplo, también tienes que ver en qué lugar te encuentras y también ver la zona, qué es lo que más o menos hay. Y pues, por ejemplo, yo te recomiendo muchísimo que te enfoques primero en uno solo. Y la comida, toda la comida es súper deliciosa. Pero específicate nada más, especialízate nada más en un solo ramo y luego de ahí tú le pones variedad para que ya cuando la gente sepa le vas mezclando, así no te, hasta así no te haces pelotas. Yo hacía los taquitos varios con los guisados y eso créeme que es una cocina económica, es algo muy noble y la gente lo va a consumir muchísimo y me encanta porque puedes meter guisados muy facilitos como chicharrón en salsa, ya sea verde, roja con nopales, que si los chiles rellenos, que si la milanesa, puedes meter también de repente birria, puedes meter pozole, menudo, eso por lo regular los fines de semana te va a ir súper bien y en la semana metes comida corrida, uy, ¿qué andas haciendo? Bueno, son cosas que te puedo decir que, oh, yo si tuviera, créeme, yo hiciera tantas cosas, pero sé que de esa manera a muchas personitas les ha funcionado. Entonces está muy bien. Y ya de lo de la cocina italiana, ay, no te puedo decir esas cosas porque la verdad sí no soy experta en eso. Pero de la cocina mexicana sí hay muchísimas cosas que puedes hacer espectaculares y que la verdad no le rajas, ¿eh? Con que lo hagas y que le des un buen toquecito, uy, vas a tener así las filas. Te van a hacer fila para que llegues y te van a decir, así nos van a hacer como en el restaurante cuando mi amiga cocinaba y pues la Ingrid atendía, ¿no? Y nos hacían fila, o sea, había otra sucursal, pero las personas esperaban a que se desocupara una mesa, para poder entrar y comer. Entonces, gracias a Dios teníamos muchísimo trabajo, no era nuestro negocio, ¿verdad? Pero estábamos súper afortunadas. Una, yo era mesera y a mí me encantaba porque yo sabía que los clientes esperaban para que los atendiéramos ahí. Y la otra, pues que a todo dar para el negocio, para los dueños, porque pues era muy bueno eso, ¿no? Oigan, miren, les cuento que ya se coció la pasta. Esto debe tardar aproximadamente unos 10 minutitos, supuestamente dice ahí, pero yo ya les he comentado en otras ocasiones que hemos hecho pasta. Miren ustedes, miren. Ok, y para mí lo bien fácil para darme cuenta es que no esté así como chiclosita. Esta quedó en su mero punto. Traten de dejarla así, que no esté totalmente, que ustedes digan, uy, la aplasto y se hace. No, que se sienta a la vez durita, pero que ya esté cocida. No sé, ustedes poco a poco van a ir agarrándole la maña. ¿Por qué? Porque de aquí en lo que preparan todo lo demás se les va a empezar a terminar de cocer. Y eso es bien importante, por eso retirarlo del agua. Porque esto se va a seguir cociendo ahí y de repente va a quedar así toda guaruchis. Y me van a tener que acompañar. A ver. Me van a acompañar. Ay. Yuval Gómez Hernández. Ahora, ¿qué cocinas, amiga? Yuval, bienvenido o bienvenida. Perdóname si no lo digo correcto. Es que el nombre de usuario no sé. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Oigan, pues voy a hacer espagueti rojo. Digo la intención porque quise decirte de una manera correcta, pero me confundí. A lo mejor. Voy a hacer espagueti, chiquitines. Espagueti. ¿Saben una cosa? Vénganse por aquí. Es que, aunque no lo crean, está sucio, chicos, aquí, pero
quiero hacer espacio para traer y limpiar porque obviamente es comida y no queremos que esto esté así. Aquí, ahora sí, vénganse por acá. A ver si pueden ustedes acompañarme aquí. Ahí me van a ver tantito, ¿sale, vale? Okiroki, no me voy a tardar, voy a llevarme esto y le vamos a retirar el agua. Okiroki. Nada más. Oigan, ¿se acuerdan que la última vez que hice esto se me despegó todo? Deseenme suerte. Ahora no va a ser así. Ahora esto lo que voy a hacer es esto, miren. Agregarle agua fría. Les cuento por qué hice eso. Acuérdense que la otra vez, por echarle el agua caliente, o sea, cosa que no lo deben de hacer nunca, ¿eh? Porque aunque no crean, pues los tubos, pues es plástico y le agregamos el agua caliente y órale, pues que se me despegaron. Aparte que ya lo habían dejado un poquito mal, puesto todo eso, ¿verdad? Pero bueno, me tocó ese día. Entonces no quiero que me vuelva a pasar. Aquí. ¡Ay, qué bonito! Ingrid dice, eso es lo que dices del espagueti, se dice al dente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No te entendí, Omar. Ay, perdóname mi ignorancia, Omar. Ahorita me voy a hacer el café, ni crean que se me ha olvidado, lo tengo calientito. Bueno, en lo que me dicen, porque es que no le entiendo lo que dice. A ver si puedes traer las otras dos mosqueteras. Ay, Omar, muchas gracias. No te preocupes, han de estar. Es que, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Se puede decir fácil, pero, o sea, sí es fácil. Bueno, es fácil porque agarras un teléfono y te metes, ¿no? Pero hay veces, si tienes otras cosas que tienes que atender, como a mí que me pasó, hay veces que no te dan tiempecito. Ni modo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Ando buscando un trapito que sea húmedo porque tengo ese rollo de que no me gusta que quede aquí todo manchado. Es que si dejo que se seque esta agüita que tiró el espagueti con el almidón, se empieza a poner todo pegostioso, feito. Entonces, mejor aprovechar y limpiar en el momento que está un poquito suavecita las cosas y así. Pero miren, ok. Ya tengo por aquí el ajito. Yo creo que eso que dice Omar ha de ser lo que yo digo que queda como pegostioso, ¿no? Ay, no sé ni qué. Ok, miren, y vamos a agarrar un poquito de cebolla, no mucho. Bueno, esto ya es dependiendo a ustedes qué tanto les guste, ¿ok? Porque también yo les puedo decir, ¿saben qué? Estas son las cantidades, a lo mejor a ustedes se les hace poco o se les puede hacer mucho o así dependiendo. Entonces yo les doy la idea, le agregan ajito y le agregan cebolla al gusto. Ya ustedes van a calcularle que no debe de ser tanto porque les cuento algo, después se siente más los trozos de cebolla que el espagueti, entonces no queremos eso pues. Gracias chiquillos, gracias por dejarnos sus likes y gracias por esos corazoncitos y todas las interacciones que nos aportan, muchísimas gracias. Se los voy a agradecer con toda mi alma y Diosito los va a bendecir y multiplicar mucho más. Ténganlo por seguro.
en esta que está más cortita de lo alto para que ustedes alcancen a apreciar y puedan ver bien. Ok, miren, el punto para que no quede reseca la pasta, así como lo vamos a preparar, es utilizando esto. Ok, se le va a poner un toquecito de aceite de olivo. Acuérdense que este aceite de olivo me encanta porque tiene ese toquecito y de hecho no huele, pero cuando empieza a calentarse, uy, tiene un aroma al ajito, pero bien delicioso. Con el puro olorcito te atrapa y dices, me quedo con este. Sí, ¿verdad? Lo de pegosteoso entonces. Ay, es que Omar, yo no sé mucho los ¿sabes una cosa? No sé decir bien, o sea, yo cocino, bueno, es que no sé cómo explicarlo, yo cocino, yo nada más hago y así, pero a veces no sé cómo se le llaman a las cosas, ¿me explico? Ahorita estoy aprendiendo mucho con ustedes, muchas cosas que me comparten, muchas cosas que aprendo con ustedes de otras culturas y todo eso, y para mí es como, ay, estar aquí con ustedes es el paraíso porque también aprendo mucho. Miren, ok, aquí ya le puse lo que es el aceitito, entonces vamos a agregar, esto es muy, pero muy de rápido, ok, porque no quiero que se empiece a quemar el ajito, entonces esto es muy rapidito. Como está muy grande el sartén, vamos a agarrar una espatulita. Le vamos a dar una medio salcochadita. Ya empezó a cambiar el color, fíjense, aquí ya cambió el color y bien rapidito lo que voy a hacer es agregar unos 50-55 gramos de mantequilla, ¿ok? Para que no les quede así como extremadamente grasosa la salsa de tomate que vayan a preparar. Esto es mega fácil, mega facilito. Lo bueno que sí puse mis trapitos. Hola, ¿cómo estás, Iram? Saluditos, dice, ¿qué hiciste hoy? Estoy preparando una pasta de espagueti, mira, aquí ya la tenemos bien cocidita, mira. Uy, vean ustedes nada más qué bonita quedó la pasta. Los vamos a poner así, quiero que ustedes miren cómo quedó bien cocidita. ¿Ven ustedes? Miren. Si ustedes tienen guantes, usen guantes, chicos. Yo no estoy utilizando guantes, pero ya me lavé mis manitas. Ahorita que hice lo de la pasta y todo eso, acuérdense que uno siempre está ahí lavándose cada ratito las manos. No crean que no me lavo y que no me hago y que no sé qué, ¿ok? Entonces, no quiero que vaya a quedar los residuos así. Les dije, no quiero que se me vaya a pegar eso. Vamos a bajarle un poquito. Y ahora sí, mis corazones, voy a empezar a agregar esto. Vienen siendo 200 gramos de puré de tomate, ¿ok? 200 gramos de puré de tomate. Esto lo estoy haciendo al tanteo, chicos. No crean que les estoy dando una receta en específica que yo ya la tenga. Ay, Ingrid, ya tiene las porciones. No, más o menos le estoy calculando porque ya lo he preparado yo muchísimas veces. Nada más que ya tiene tiempecito que no hago, para serles sincera. Estas son recetitas de mi infancia, pues. Entonces, les cuento que más o menos les estoy dando una idea porque es una sola pasta la que estoy usando, un paquete de 200 gramos. Miren, aquí está el puré con el ajito y la cebolla. Vamos a empezar a ponerle un poquito de sabor, empezando a ponerle un poco de pimienta. Lo quiero aquí. Voy a tomar un poco de orégano, un poquito.
Ok, voy a tomar un poquito de orégano. Así. Pónganselo cuando esté entero, ya esté seco, pónganselo en las manos, denle vuelta y se empieza a moler y se hace polvito y ya lo pueden ir agregando al mismo tiempo. Y también vamos a agregar pimentón rojo, ¿ok? Le voy a agregar esta pizquita, ¿ok? Esto me va a ayudar para darle un toquecito de sabor, para sazonar y más que nada también para reforzar el colorcito. Eso se lo recomiendo muchísimo, el pimentón, para que lo utilicen como un colorante natural. De todas maneras, no crean que es muy fuerte y que pueden decir, ay, no, es que se siente mucho en las comidas. No, yo desde que lo aprendí a usar, lo utilizo para muchísimas cosas, muchísimas. A ver. Ok. Entonces, ahí está el toquecito que quería dar con el puré de tomate. Pimienta, paprika y orégano. Okidoki. Ahora vamos a partir esta cremita y la vamos a agregar aquí. Vamos a ver. Ahí anda, mira, ahí anda, mira, y dice Johnny Arme, es ese señorito que anda ahí asomando la cabecita. José Concha dice, pero qué bien te viene el orégano a la salsa. Sí, le viene muy bien y más a esto lo que es de tomate, le realza un sabor bien. Es que es refrescante, pues. Y el puré de tomate lo que tiene es que tiene ese saborcito también como dulcecito. Ya ven que no está tan ácido como cuando haces la salsa de tomate natural. Y este te ayuda muchísimo. A mí me gusta muchísimo la combinación de sabor que le da cuando utilizo el orégano con el puré de tomate. Ok, miren ustedes cómo está quedando esta salsita. Uy, ni se ve muy roja, ¿verdad? Es que es cremosita, pero ahorita que empiece a hervir, va a empezar a agarrar, espero que empiece a agarrar otro colorcito por si no, ahorita vamos a calcular, ahorita vamos a ir calculando si le vamos a agregar algo más. Y miren, les cuento, voy a agarrar y voy a ponerle una cucharadita porque no es de la grande, ¿ok? De consomé. Pueden usar vegetal o de pollo, cualquiera de los dos. Les dije que esta receta es una de esas usha. A ver. Vamos a dejar que empiece a hervir. Porque les digo la verdad, yo no estoy conforme con el sabor. Siento que le hace falta un poquito más de sazón. Pero yo le agregaré un poquito más de pimiento y de crema. El puré de tomate ya no siento que está súper bien con eso. Entonces vamos a ver. Ahorita tiene que empezar a hervir para que empiece a sacar su sazoncito aquí rico. Y mira, vamos a ir quitando en esta partecita donde teníamos el puré. Vamos a ir quitando los trocitos de cebolla. Oigan, mis corazones, Mari se me fue mi corazón. Lo bueno que vino a saludar, Mari. Oigan, chicos, les comento. Estamos subiendo recetitas de postres bien sencillitos, caseritos. Son recetitas grabadas, no en vivo, chicos. Por si ustedes gustan acompañarnos y si nos gustan apoyar en el canal. Y sobre todo si les sirve a ustedes, más que nada, que eso es lo más importante, vayan a verla, chiquillos. Estamos subiendo una receta por semana. Ahorita créanme que quisiera hacer muchas cosas para ustedes, pero poco a poquito, ¿verdad? Y lo que les cuento es que son recetitas caseras muy facilitas. Por ejemplo, tenemos crepas, un pastel de plátano, pan de zanahoria,
de elote, gelatinas, cheesecake, carlotas, variedad de postrecitos. Es que ya no me acuerdo de muchos que hemos... tenemos empanadas también. He hecho muchas cositas, chicos, pero les cuento que hay muchos videos que ya tienen tiempo, que fueron con los que iniciamos, hace ya, es que ya creo son 3 años, chicos, aquí en YouTube, nada más que no nos conocen, porque muchas personitas, pues, empezaron a conocernos de ahora de los lives, y de los lives teníamos un añito haciendo lives con ustedes, pasadito del añito, pero vayan a ver, hay recetitas bien padres que les va a gustar, sobre todo para la personita que dijo que quería emprender y que hacer un negocio. La verdad, son recetas que yo les puedo decir que les pueden funcionar muchísimo, porque son unas recetitas que yo llegué a utilizar para mi negocio, bueno, para nuestro negocio, porque jamás me gusta estarme, como dicen, con sombrero ajeno, porque no nada más era parte mío. Pero les cuento, funcionaba súper bien, y que yo les tengo tanta fe a esas recetitas porque incluso se venden aquí. Tú vas a unos tacos varios o vas a un lugar donde vendan lonches de comida y te vas a topar con ese tipo de variedad de recetitas. Así es que las recomiendo muchísimo, chiquillos. Que vienen siendo carnita de puerco en salsa de nopales, como les comentaba, que si el pollito en la crema, que si el bistec con papas en salsa verde, que si el bistec ranchero, que si bistec en salsa de con chile morita. No sé, hay una variedad de recetas que la verdad se las recomiendo. Vayan a verlas si les sirve, y yo sé que van a encontrar muchas cositas. Miren, ya me emociono en la platicada. Miren, les cuento una cosa. La salsa de la crema ya está hirviendo. No agarra un color más rojito. A mí, personalmente, les voy a decir la verdad, agregaré un poco más de esto, que es consomé. Le cayó un trocito de la cáscara de la cebolla. No, hombre, estas cosas vuelan. Y agregaré un poquito más, miren, una pizquita más del pimiento. Okidoki. Entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ver. Lo que me gusta mucho de utilizar esta crema, les cuento, que no hay necesidad de que le tenga que poner leche, porque ya viene un poco líquida. Hay unas que vienen muy pastosas, y a esta la tienes que rebajar para que no queden muy espesas. Y esta no, esta me gusta muchísimo para utilizarla en los guisados por lo mismo, y para los postres también. Pero obviamente que si es para un cheesecake o algo así, es mucho mejor. Bueno, es que yo los he hecho en base de crema. Ahora sí. Ahora sí. Les cuento que la crema que es más compacta, más cremosa, esa te sirve mucho para hacer los pasteles, los cheesecake y todas esas cosas. Pero bueno, miren, voy a vaciar la pasta. Ven ustedes. Ay, y le vamos a quitar el trocito de cebolla. Y aquí está otra hojita de laurel. Aquí, y vamos a empezar. ¡Ay, qué rico! Quiero que ustedes miren esto. Miren. Está deli, chiquillos, deli. El sabor espectacular, en serio, créanme, con esa combinación. Orégano, pimiento rojo, pimentón, ¿verdad? Pimentón o papicra, es que muchos lo conocen diferente. Consomé, la cremita, pimienta y ajito y cebolla. Con eso. Mantequilla, y acuérdense, el toquecito de aceite es bien importante para que no quede reseco, ¿ok? Con eso. Ay. Qué delicioso.
No, hombre, y si tienen peques que estén en casa van a decir, quiero más. Les digo una cosa, estos paquetes, así como lo hicimos, le gustan mucho a los peques de casa. Y me lo voy a poner así bajito. Ok, vamos a poner esto aquí, lo vamos a tapar y lo vamos a poner en lo más bajito, les cuento. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí el panecito. Pero, como la Ingrid no quiero traer la otra tablonona, vamos a poner aquí. Esta la vamos a poner por acá, para que no se nos vaya a quemar. Vamos a quitar esto. Y mañana tengo un día muy pesado, aunque ustedes no lo crean. Cualquier pendiente que yo tenga que hacer, se hace un caos total en mi vida. Ustedes no se pueden imaginar. Miren, vamos a partir el pan. ¿Qué onda? Ya está. ¿Eh? ¿Ya te sirvo? Ahí voy. Ok, este panecito, fíjense lo que voy a hacer. Para evitar estar poniendo uno por uno y facilitar rápido, esta misma mantequilla que me sobró de la barra completa, lo voy a poner aquí bien engrasadito, bastante. ¿Ok? Sí. Copiado fuerte, claro. Copiado fuerte. Y vamos a partir aquí unos trocitos de pan. Ay. ¿Qué, mi amor? ¿No se ve algo? ¿No se ve bien? No, yo no estoy riendo. ¿Te estás riendo de mí? No. Ahí está. No voy a partir mucho pan, amor. Porque no tiene caso, mira, con esos trocitos. ¿Alguna maldad hiciste? Dice ya que voy a estar aquí para estar y nos vamos unos FIFA de. ¿Qué dice? Ya que voy a estar aquí para 25. ¿Lo va a instalar? ¿O te lo instaló para jugar contigo? Dice que lo va a instalar. Ah, instálalo. Si quieren jugar, chicos, a alguien les gustan los juegos. Al Johnny le encanta estar peleando ahí, haciendo corajes con el fútbol, ¿verdad? Es que no hay hombre que no esté renegando siempre en el fútbol. Más que nada, siento que es lo más. Y no sé qué otra cosa. Cuando meten gol nomás digo, pues nada madre. Mira, mira, qué rico Dice que está. ya lo instalé. Pásame tu ID, dile que me escriba su ID. Como lo puedo encontrar para agregarlo. Miren, chicos, espagueti rojo cremosito. Y les digo la verdad. Ay, Dios, no. Es que esta cremosidad que tiene, amor, es espectacular. Irán, es que no sé si Irán lo quiera compartir público Que aquí. no tiene carne tu espagueti, dice la chancla. No tiene carne, chanclazo. Es que, mira, les comenté al principio, es que mi intención era hacerlo algo ligero, pues es que les cuento una cosa. Salimos a hacer cosas pendientes, sí, en domingo sí, porque Johnny es una personita muy impredecible y jamás vas a tener nada con él que te pueda decir esto tal, no, él es de repente. Entonces nos fuimos y andamos en la calle y pasamos a comer ya tarde. Entonces, como comimos tarde y un poco pesado, yo le dije, ¿sabes qué, amor? Yo ocupo algo más ligero, un espagueti, y estas son de las cosas que me encantan, por eso es que no le metí la carne. Pero mira, te cuento, ahorita vas a ver qué deli va a quedar. Que le eche chicharrones, dice. ¿Chicharrones? ¿Por cómo? Pues no sé. ¿En serio? ¿Espagueti con chicharrón? Prensado. Miren, aquí está. Dice Mari, Ingrid, saludos para tu esposo. Dice, buenas bendiciones. Gracias, mi
reina, ya me voy a preparar el cafecito y me voy a sentar con ustedes tantito, ¿eh? Nomás déjenme decir yo. Ay, Dios, perdónenme. Tú hiciste el chancla vieja. Ey, el Johnny no le van a aguantar la carrilla, es bien carrilludo. Oye, ¿qué pasa, amor? ¿Qué dice del señor con el que estás No, que le digo que trabajando? no, Espérense, Johnny habla y siempre le pone apodos a todo mundo. No, No, pero es que jugando tienes esa manera. A mí siempre me dice es una manera de cabeza de identificar. cerillo, o me dice topa, o me dice pulga, o me dice nana, pinche nana. O sea, siempre usa esos diálogos. O cabeza de mazapán, o cabeza de huevo. O sea, siempre, siempre se refiere así a alguien. O sea, Johnny es bien carrilludo. Ya les dije a ustedes. No, es que porque tenía un amigo que le decían el cara de chancla, pues. Cara de chancla, un amigo. Sí, le decían el cara de chancla. Ay, una vez a mí me dijeron cara de guante. Amor, porque yo estaba bien gordita. Yo pesaba 84 kilos, que no tiene nada que ver que estabas gordito. Pero así, estaba y no se me miraba la nariz. Ya volvió a Julio, que lo habían bloqueado. Sí, Julio, dice que no sabe por qué se estaba portando bien. Porque le van a pasar a hablar a mi casa. Es que Julio, aquí andaba mi hija y padrastro Colinche, pues cuida. Amor, con ese es mucho, ¿no? Dice chanclazo, dice, no hombre, imagínate si le llaman cara de vaca. O cara de guante, ¿no? Acá. Cara de guante, cállate, que a mí me decían así. No me decían. Una persona me dijo así una vez, cara de guante, amor, no alcanzó la servilleta. Y me lo dijo en cara de ofensa. Les digo una cosa, chicos. Cara de cola. ¿De cola de qué? De caballo, de coche. Cara de cola de vaca, me decía. Cara de cola de vaca. Miren. A mí me decían muchos apodos. Ya no, un poquito, me recuerdo que... Sí, amor. Ay, no, Johnny ya... Oigan, digan a Johnny, la neta ya se pasa de lanza. Batallo para cocinar cuando anda uno corriendo, porque no hay manera. Y ahora resulta que me dice, ya voy a empezar a comer de otras cosas para estar mi feliz. Ay, mijo, tú ya no quieres que cocine. Siempre fuertes, a mí me dicen el oso yogi, let's go. Miren. Aquí. ¿Cuál es el videojuego? Yo juego mucho FIFA 25. Otros ahí, los que están ahorita. Miren, chiquillos. Que pregunta a Mari que si qué juego. Ay, llegó. Mari, juega FIFA, Y juega otro de guerra del... ¿Es el Warzone? Book, arma, insurgencia. PUBG, Insurgencies, o algo así. Es que están en inglés y yo no sé pronunciar las cosas en inglés. Miren, chiquillos. Ustedes ahí. Ahí no, está. Ahí está. ¿Ya vieron? Salsita de tomate, pocos ingredientes, quesito, crema. Y miren, panecito y una cena económica, fácil, versátil. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer solito o lo puedes acompañar con otra cosita. Ten, mi amor. ¿Qué es lo que no? Ay, no le doy tenedor nunca. ¿Quieres algo de tomar? ¿Y qué otra cosa te doy? ¿Capso? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? No sé, es que no sé si, yo digo que está bien, pero si te van a, quieren jugar contigo, compárteles el, que jueguen. A Johnny le gusta jugar, le gusta jugar. Y FIFA, es que le gusta mucho como ya, acuérdense que era militucho esos, es que no quiero ofender a muchos presentes aquí, pero yo sí le digo jugando a él, se quedó como con esa ondix. Entonces lo que no hace en otros lados lo hace allí en los juegos. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? No tomar. Ah, o sea que me quitas de estar hablando para que venga y te dé la bebida. Ay, qué mocoso, Iris tan latoso. Mocoso. ¿Te doy el vaso? Este te voy a dar para que se te quite.
papas. Mira este igualado pelafustano, ¿qué se está creyendo? ¡Ay! Aquí anda Leti. Leti, buenas noches, corazón. Mira, Leti, para que le prepares a Mariam un delicioso espagueti, bien deli, cremosito, con quesito. Mira, mira, y panecito, bien calientito, y todo. Ya cuando Mariam pueda comer esto, Leti, le preparas esto, mi reina. Mira, miren ustedes. ¿De qué queso es? Este es queso tija. No es queso. Miren. ¿Se dan cuenta cómo quedó la textura de la pasta? Perfecta. Perfecta, no se desbarató y no está cruda, se los prometo. Por eso les dije, hay que checar bien su punto. No lo vayan a dejar siempre totalmente 100% cocida, porque si no se va a hacer aguadita. Y ya cuando la vayan a poner con todos estos ingredientes, a volver a ponerla a fuego un ratito en lo que se mezclan, lo que va a pasar es que va a quedar desbaratadita. Pero está súper rico. A ver, voy a hacer una cafecito. Vénganse por acá. Qué rico, dice, pasta es mi debilidad. A mí también me encantan. Y esta me gusta mucho porque es con la que crecí. Es de esas pastitas con las que crecí. ¿Y saben una cosa? No tanto de mi infancia. Esta pasta, si no lo recuerdo, la preparaba mucho mi hermana, la más chica. Esmeralda Rubí. Ella, se me hace, pero no recuerdo quién se la enseñó a hacer a ella. Se me hace que mi tía Juana. Tía Juana, si llegas a ver este videíto, gracias por la receta, porque se me hace que mi tía Juana fue la que le dio a mi hermana esa receta y mi hermana la preparaba muchísimo. ¿Qué tiene? Ah, la estás haciendo así como lo hacen cuando vas a los restaurantes italianos, que te ponen la pasta en el quesote, esa ruedota de queso. ¿Fue ayer o ahora? Ahora, ¿verdad? Que te dije. Sí. Que le dije a Johnny, mira qué rico se ve, y dice, no, yo no podría comer eso, es mucho queso. Es que a Johnny le gusta el queso, pero así en abundancia, gratinado, no le gusta mucho el sabor porque dice que le empalaga. Pero en la pizza sí, amor, ¿por qué? Está raro eso. Dice, o sea, Iram, te encuentras, si se mete y te busca como Iram GL, así vas a aparecer tal como cual. Oh, dice, pero todo junto, o sea, las letras juntas. Ah, ok. Pero, ¿mayúsculas o minúsculas? ¿Es minúsculas o mayúsculas, Iram? Porque todo eso tiene que ver, porque si no, no aparece. Oye, estamos como con los canales nuevos, cuando somos canales nuevos y somos pequeños. Si tú buscas el nombre del canal, no se dan cuenta que somos invisibles, no apareces para nada, al menos que compartas el link o que ya las mismas personitas. ¿Por qué creen que está mucho esto de que la mayoría de las personas les pedimos mucho que nos apoyen a compartir y todo eso? Por esta cuestión, porque cuando somos canales pequeños, ni siquiera en el nombre, si tú le dices, ve a buscar Casa Culinari, y lo buscas, le pones Casa Culinari, es bien difícil que aparezca. Ahorita yo no sé si aparece, porque no lo he intentado con una cuenta que sea externa y que no haya visto ni un video, porque ya si vistes un video en una sola cuenta te va a aparecer como recomendación. ¿Qué consola tiene mi gato? Es lo importante, a ver qué consola tiene. Ay. Sí, que no todas se puede. Oh, ¿qué consola es para jugar? ¿Por qué? Es que es Xbox. Puedes jugar con los de Xbox y con los de Play. Está, pues con eso. Pues no lo puede agregar como... Mira, dice Johnny que tiene que ver mucho que si la consola y que no sé qué. Sí es cierto, porque tú una vez no pudiste jugar con unos amigos porque tu consola no podía, ¿verdad? Johnny antes tenía una consola, es que hace mucho, y no la quería cambiar, era bien aferrado a amor, que no que le querías cambiar, y sus amigos le decían, cómprate otra consola para que te puedas conectar, y había juegos de hecho sí es cierto, cada actualización ya hay juegos que no te permiten consolas ya generaciones viejas, ¿verdad? Están como los celulares. Si tú quieres tener un celular para editar o para bajar alguna aplicación que te requiera de un almacenamiento
grande, ya los teléfonos con una memoria RAM de 4 ya no te sirven Gracias, mucho. Mari, por el gran provecho, gracias. Gracias, Mari. Ay, dice buen provecho a tu esposo. Vamos a poner aquí. Ay, está comiendo. ¿Por qué? ¿No quieres saludar a Mari? A Mari y a todos, mira. A todos, por eso te estoy diciendo María, a todos, miren. Aquí lo tengo castigadito comiendo, bien enojado comiendo. Así dicen, ¿no? Cuando estás comiendo y dicen, ay, qué enojado estás. No sé por qué digan eso. Cuando yo me enojo ni siquiera quiero comer. ¿Por qué dirán esas cosas? Vamos a preparar el café juice. Oye, ¿dónde me senté? Oigan, vamos a empezar con el mitotaxo. Les quiero platicar una anécdota. Es una anécdota, no es algo grave, pero son cosas que la verdad sí te dejan así. Recuerdan que les platiqué que mi hija tuvo un accidente y que se había quebrado su pie, ¿verdad? Y que estábamos en espera para lo de su cirugía. Pues resulta y resalta, chiquillos, que no la aplicaron en el seguro. Yo les voy a decir una cosa. Qué bueno que tengamos la bendición que cuando somos empleados, yo no tengo seguro social, pero cuando trabajas para una empresa, qué bueno que tienes esa ventaja, ¿no, amor? De tener seguro, porque ¿cuánto te viene saliendo una operación así? Es caro. Pues yo pienso que una operación, una cirugía, cualquier cosita mínimo, un dedo o algo va a ser carito, ¿no? Pero a lo que voy, es muy bueno para las personas que no tienen para cubrir ese tipo de accidentes y vaya, cuando menos te lo esperas. Bueno, bien dicen, ¿no? Un accidente o una cosa mala, sí, pero no, ni invoques nada de eso. Mira, te caíste días antes que le pasara esto a Cristal, lo del codo. Y Johnny tuvo, miren, les voy a decir una cosa, tuvo una suerte que no que le pegó y se te hizo como el hoyo ese, ¿verdad? Pero él sí, con esa caída se pudo haber quebrado el brazo o aquí. O sea, pero no sé cómo le haría para amortiguar. El punto es que, miren, les cuento una cosa. El lunes le hablan a mi hija que tenía la cirugía a las 7:30 de la tarde y que nosotros teníamos que estar ya, bueno, más bien ella y obviamente un familiar, porque pues cualquier cosa uno debe de estar ahí al pendiente. Saben que en esas cuestiones de las cirugías siempre te van a pedir un familiar que debe de estar al pendiente para cualquier información que te tengan que dar ahí inmediata. ¿Sí me explico? Entonces, a las 7:30 mi hija ya estaba ahí. Se hizo 7:30, 8, 9, 10, 11. Todo ese transcurso del tiempo estuvimos esperando en un cuartito chiquito, ¿ok? En un cuartito chiquito, y yo no lo digo porque sea que me perjudique a mí, les perjudica a ellos, que son los que están mal y que están con las lesiones y como los tienen. Estaban varias personitas con su familiar y resulta y resalta que no nos sacan casi a medianoche diciéndonos que se había cancelado la cirugía. Que se había cancelado, que porque no había camillas. Así como ustedes lo escuchan. Entonces, en ese transcurso del tiempo de que se fueron de las 7:30 a ese horario, estás esperando, ya le habían vendado una pierna, probablemente para la preparación para entrar al quirófano, ya tenían bata. Ya nada más, lo único que hizo la muchacha, la enfermera, es que les dijo, y todo porque una muchachita, creo que ya la habían regresado una vez, y les dijo, oiga, le dice, ¿y por qué mejor no revisa a ver si hay camillas? Dice, no vaya a ser que nos regresen otra vez. Dice, la otra vez a las 12:30 de la noche, dice, nos regresaron que porque se canceló la cirugía. Dice, y yo la verdad no quiero que me estén picando las manos, dice, porque a mí me da, la muchachita como que le daba ansiedad o miedo, dice, y me van a batallar para ponérmela y luego me la van a tener que quitar porque no lo voy a necesitar, dice, yo no quiero que me estén picando. Por ese comentario que ella hizo, la muchacha fue y estuvo, pues ella estuvo haciendo su trabajo y todo, pero ella nos preguntaba, ¿no les ha dicho nada? ¿No ha venido el doctor a decirles si sí van a operarlos o no? Y uno ya estaba así como, ay, no más falta que salgan con que no, nos tengan aquí esperando y que sea X y Y. Sí, mi amor, estuvo bien bueno, ¿verdad? No. Y déjense de eso. Ajá. Yo adentro en la clínica, fíjense, primero mi hija llegó con su amiguita Yara. Por cierto, Yara,
Yo sé que no hay necesidad de que yo tenga que estar aquí enfrente de la cámara y darle las gracias, pero cada vez que ella mire este videito lo va a ver y se va a sentir con ese placer de que le damos el agradecimiento y no nada más eso, ojalá algún día podamos hacer muchas cosas por ella, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la muchachita se fue, la sacan. Yo no sabía que te sacaban del hospital, amor. Yo no sabía que te sacan una cierta hora de la clínica, o sea, del seguro. Toda la gente que está allá adentro en las salas de espera, que están ahí, que por cierto está grandísimo, los sacan a la calle porque cierran todas las puertas y ya no hay acceso para nadie. Entonces, esta muchachita terminó yéndose porque ya no supo qué es lo que estaba pasando. Yo me fui yo les digo una cosa, no sabía yo, nunca he estado en un hospital al menos que no sea por parto. Bendito sea Dios, yo no tengo nunca he estado por alguna enfermedad, cuando yo tuve el esguince en el pie, pero cuando estuve en el esguince en el pie, amor, no me operaron. A mí en ese mismo rato me hicieron radiografías, me pusieron la fédula y para afuera. O sea, no hubo necesidad de acudir a eso, pues todo fue en un solo rato. Pero yo la verdad no sabía que pasaba eso. Entonces les cuento, pues ahí vamos. Johnny lo tenía esperando porque, por cierto, ahí no hay estacionamiento en ese lugar. No lo sé, no me tomé el tiempo, la verdad, de checar porque nosotros llegamos corriendo. Como siempre les digo, Ingrid siempre llega tarde a todo. O sea, esa es mi tendencia. No les puedo decir que así nací y así me voy a ir otra vez. No les puedo decir eso. Sé que algún momento de mi vida tengo que mejorar en esos aspectos, pero, o sea, no. O sea, llegué corriendo, ya no me dio tiempo de mucho y yo ni esperando afuera, en un lugar donde no se podía estacionar porque entran los carros de emergencia, las ambulancias y todo, y ahí esperando tiempo, lo tuve esperando pues desde que les dije que llegamos casi hasta medianoche para que la cancelaran. Al otro día les dicen, no, pues que se canceló, que no hay camillas. Les dicen, tienes que regresar mañana a las 8 de la mañana. Le dicen a mi hija, fíjense, qué inconscientes, ¿cómo va a ir? La sacan a medianoche. Le hicieron que se pusiera su bata, tiene el pie quebrado, no puede caminar, anda con un pie. La pobre, las muletas le quedaron grandes las que le llevamos y anda con una andadera, anda más pesado. Ahorita, bendito sea Dios, su amiguita, ay, no me acuerdo, Marianita le trajo de allá de Estados Unidos, ella vive allá y vino para acá un mandadito y le trajo una silla de ruedas porque es bien pesado. La traen a vuelta y vuelta en el seguro, que ahora tienes que ir a hacer esto, que ahora tienes que ir a hacer el otro, imagínense. Bueno, el chiste es que le dicen, te tienes que ir al otro día a las 8 de la mañana, tienes que venir a hacer otra vez el procedimiento para que te reagenden la cita de la cirugía. Entonces, como pasó eso, que ya llegamos tarde en lo que llegó otra cosa, chicos, te dejan en ayunas, si te van a hacer la cirugía y todo, te dicen, no puedes comer. Entonces, te traen en ayunas para operarte supuestamente en la noche, citarte, y para que te cancelen. Entonces, ya no que llegó mi hija, llegamos, fue un problema la pobrecita, yo creo me mentó la mamá dentro 20,000 veces porque aquí son puras escaleras, para entrar a la casa todo es escalera. Entonces imagínense, para subir la escalera es un problema. Al otro día tendríamos que haber ido al seguro para checarlo, de agendar su cita y que le hablan para decirle que se deje ir el martes porque le habían programado la cita para ese mismo martes. ¿Me creerán, chicos? Ya estaba todo. Bueno, ya vamos para el martes. Esta vez el martes no le tocó, gracias a Dios, su amiguita Yara, amiguita Yara, nos ayudó y le dije a Yara ahorita está viviendo con mi hija, están las dos juntas. Entonces dijo, para no sentir, dijo mi hija, se va a quedar Yara. Y ya antes de que vaya a entrar, pues nos turnamos, pues, porque ahí es un... Mándeme, amor. Ahí es un rollo, pues, porque no te dejan estar entrando y saliendo, no pueden entrar más familiares, y es un rollo, ¿no? Entonces, se nos hizo más fácil hacerlo de esa manera, para decirles la verdad. Entonces, Yara me ayudó ese día a relevarme en lo que yo llegaba para allá al hospital, pero resulta que antes de que pasara la hora o lo que sea, le vuelven a cancelar la cirugía. Entonces, ahí vamos otra vez, pobrecitas por ella, en la noche a recoger porque no se hizo.
Ya después, el martes que le vuelven a cancelar, ¿saben por qué se la cancelaron? Porque supuestamente se hicieron bolas diciendo ahí que supuestamente le dicen, no, es que a ti quién te avisó que tenía cirugía ahora, no, pues es que a mí me hablaron por teléfono, porque les hablan por teléfono. Por cierto, no le he preguntado a mi hija si le hablaron el día de hoy, porque te tiene que hablar la trabajadora social para darte indicaciones de lo que tienes que hacer para acudir a la cirugía. Y si no le hablaron el día de hoy, es que le digo a mi hija, si no te hablaron para darte las indicaciones, tenemos, yo creo, no sé, un 90% de que te vayan a volver a cancelar el lunes. ¿Por qué? Porque resulta que a ellos les hablan y les dicen, preséntate hoy, tienes cirugía a las 7:30, tienes que estar aquí. Y vas y resulta que dicen, es que aquí no apareces tú en el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Los regresaron porque el doctor que los iba a operar, a ella y otra chamaquita, la de la mano, que ya la habían regresado también en otras ocasiones, el cirujano no tenía quien ayudar y tenía pacientes que revisar que ya habían salido en la mañana. Entonces dice, o atiendo a los pacientes y los reviso los que ya están de la mañana, o me pongo a operarlos a ellos. Dice, yo con gusto las opero, dice, pero no tengo quien me ayude con esta otra parte. Entonces, les digo una cosa, en el Seguro Social es un relajo. Yo no estoy diciendo nada. Yo respeto porque no sé yo cómo está el sistema y todo eso. Lo único que sí puedo decir es que lamentablemente es un sistema tan feo el que existe en estos lugares, que la verdad yo pienso por eso muchas personas, ay, no sé, yo creo que por eso salen más enfermas, porque de aquí no que te traen a vuelta y vuelta, obviamente le dan prioridad a las cosas que son emergencias, por eso es que no las operaron, porque les dan prioridad si llega una emergencia y pero imagínense, esto no me corresponde a mí no es una historia mía, pero es mi hija y es parte del proceso que nos tocó pasar en la espera de toda esta semana. Pero a lo que voy, imagínense, ella dice, mamá, estaba bien molesta, dice, ya me dan ganas de recuperarme sola. Dice, porque imagínense, después de un mes, si mi pie ya está un poquito soldado, la parte que se me quebró, dice, lo que va a pasar es que hagan de cuenta que no fue así. O sea, no es como que se le fue a la mitad. Fue una fisura así, hagan de cuenta como si está esto aquí, se quiebra aquí, pero sigue en la parte así como para arriba. Entonces dice, ella me va a pegar. Lo que va a pasar, dice, es que van a tardar tanto tiempo que me van a tener que ellos raspar para volverme a acomodar el pie. Entonces, eso pasó. Ella estaba muy molesta, bien desilusionada, dice, ay no, si no es una cosa, y yo hasta sentí feo. De hecho, tengo fotitos y todos los videos de todos los que grabamos en ese momento, cuando la están preparando, cuando le están tomando la presión, ya trae su gorrito, su bata, todo para ya estar lista, nada más que le pusieran el suero, esperar un poco tiempo, no recuerdo cuánto tiempo te dejan con el suero antes de poder entrar al quirófano. Y otra vez para afuera y pues siento feo porque yo, pobrecita, no se puede recuperar porque está en espera de eso. Entonces, ojalá y Dios quiera el lunes, a lo que voy. Toda la semana pasa eso el martes, el miércoles, ella ya está un poco bien cansada y me dice, mamá, yo tengo que irme a otra clínica tempranito. Fíjense, el martes otra vez la pobrecita se tenía que ir a otra clínica a arreglar lo de sus incapacidades, arreglar los documentos que ella necesita estar presentando en su trabajo, porque en el trabajo a ella le están preguntando, le están exigiendo que tus incapacidades y que necesito que me mandes esto y que a ella le están pidiendo las cosas, pues. Entonces, ¿qué hace ella? Pues ya se tuvo que ir a otra clínica. Entonces, ya me voy yo para ver qué es lo que iba a pasar con lo de su cirugía. Y pues lo mismo que te dicen, no, pues ¿quién le dijo? ¿Por qué le cancelaron? Te hacen unas preguntas y después te dicen, siéntese ahí tantito, ahorita voy a ir allá adentro, voy a tardar un poquito, dice, voy a checar y ahorita vengo y le aviso. Dije, no, yo no puedo estar aquí sentada a la hora que el fulano se desocupe y quiera venirme a decir, no la encontré. Entonces dije, pues lo mejor, dije, como son errores de ellos, dije, pues ellos que se comuniquen, dije, te tienen que comunicar. Entonces ya se dejó el teléfono donde se podían comunicar con mi hija. Y así, mira, se supone que se iban a comunicar el miércoles. El miércoles, en el transcurso del día, se tendrían que comunicar para ver si es cierto que el jueves tenía la cirugía, porque pasa esto, chicos. Supuestamente a mi hija el martes la cancelan otra vez
y le dicen, ven a revisar mañana porque supuestamente escuchamos que tiene el cirujano que las va a operar a ti y a la otra persona, dice, supuestamente tiene programadas las cirugías para mañana en la noche, mañana miércoles, que eso fue el martes, y el jueves, tiene esos 2 días programadas cirugías. Dice, pero no apareces tú en el sistema, dice, ven a checar. Entonces, uno va a checar eso, te dicen, cualquier cosa te vamos a hablar, entonces uno ya está en espera sin saber si el miércoles te iban a hablar para saber si el jueves tenías alguna cirugía o no. Entonces ya no hablaron el miércoles, ya lo estuvieron esperando el martes, tampoco ya un cierto horario, si no te hablan dices tú, no, ya valió, ya no sé qué horas, hasta qué horarios trabaje la trabajadora social o administración, no sé cómo está el rollo ahí. Yo dije, ya son las 8, si ya no te hablaron, un poquito antes de las 8, que yo ya siento que ya está cerrado todo ahí, ya de plano no hay nada. Y el viernes le hablan, por fin, para confirmarle que el lunes tiene la cirugía otra vez. Ahora el punto está chicos, tenemos toda la semana, pues con eso en espera, porque obviamente cualquier cosa que le hablen o mi hija necesite, yo tengo que ir con ella, pues entonces ya es, yo lo que decidí en esta ocasión es decir, yo no puedo estar tranquila sin saber qué es lo que está pasando y que me agarren de repente y yo tengo compromisos y cosas que hacer. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que me voy a dedicar a atender esta situación, porque no nada más es el ir, chicos, se viene en un mundo de cosas, muchas cosas como no se puedan imaginar cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque ni mi hija ni yo contamos con carro. Yo, pues bendito sea Dios, tengo que estarle pidiendo a Johnny que me eche la mano para pelear. Y me da pena, les digo la verdad, me da pena, pero es la realidad. Digo, pues eso te pasa por tonta, pero pues ni modo, nadie nos dice que nos va a pasar estas cosas y que vas a estar en una emergencia así de repente. Y mi hija también allá donde vive está miliesa, no tiene carro, se tiene que estar moviendo o en transporte o mi hermano le tiene que estar ayudando. Entonces es un mundo de cosas, chicos, aunque ustedes no crean, cuando una situación así que se descontrola, se hacen muchos movimientos, aunque ustedes no se puede, aunque lo mire uno y uno diga, ay, ¿qué tanto puedes hacer? Es que sí, son 2 vidas distintas, es la vida de ella, mi vida, y cada persona tenemos tantas responsabilidades cada quien, y te pasan este tipo de situaciones que te esclaviza el seguro, porque así es, que te traen a vuelta y a vuelta y a vuelta, y aunque ustedes van a decir, bueno, no eres tú la que estás yendo, no, pero uno está al pendiente, cuando son cosas que yo sé que va a ir, tiene una cita, cualquier cosa, no pasa nada, pero en esta situación que te trajeron toda la maldita semana de que mañana, y ese mañana nunca llegó, hasta el viernes que salieron con que el lunes. Entonces ahorita lo único que le pido a Diosito, que ojalá, y la verdad ya definitivamente sí la puedan meter a cirugía, porque una de las cosas es que ella es la única de todo esto que es la que está sufriendo, la verdad. No nada más está pasando el proceso de recuperación, también ese es el proceso de los cambios que está viviendo ahorita en su vida, porque ahorita su vida dio un giro de 360 grados, porque es una joven que está bien acostumbrada a irse todo el día a su trabajo, y luego de ahí se iba a la escuela, y luego el fin de semana que ya va y hace sus cosas. Entonces ella tenía una vida muy activa. Entonces ahorita que no está pudiendo hacer nada por esa cuestión, y que aparte depende de estar pidiéndole favor, que aquí, que esto y que lo otro, aunque no crean, no es una situación muy agradable, y aunque no crean, se hace un tono no malo, pero sí es como que un poquito de desorden, como que a veces como yo les comenté, hay cosas que requieren tiempo. Entonces eso es lo que yo traté de hacer. Entonces esta semana le pido muchísimo a Dios que nos ayude por ese lado, más que nada, como les comento, por ella, para que ya lleve su recuperación. Imagínense, ya tiene 1 mes y después de 1 mes le van a operar el pie, o sea, ya 1 mes de recuperación, y va a volver a empezar otra vez desde cero por esa cuestión. Y es desagradable decir estas cosas, pero lamentablemente eso pasa, mira, cuando no tenemos esto, chicos, porque mira, fácil tuviera uno dinero, uno va a una clínica, se opera y todo, y pues ya ven a ver de qué manera el seguro se arregla para lo de sus incapacidades, porque eso sí, cuando
trabajas, tienes que declarar, todo lo tienes que declarar en el Seguro Social. Todo movimiento, toda cosa que esté pasando, porque es tu comprobante el que no estás acudiendo al trabajo, y si no corren, ese es tu amparo, pues eso es tu amparo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que no hay dinero, no hay esto, y así, eso nos toca pasar. Entonces, esto no es como una queja, o sea, no me gusta decir estas cosas porque no me gusta estar quejando. Yo digo, pues, estamos así porque tomamos malas decisiones, la verdad lo que es. Entonces, eso no va a ser parte de mí, del quejarme, ay, no, es que ¿por qué no hay en eso? No, pues no hay que levantarse, pero es la triste realidad, y lo tengo que decir, aunque se escuche como X. Ay, qué enfadoso, no me dejas platicar. Y aunque se escucha, es que me está haciendo, no me deja hablar seria. Entonces, les cuento que aunque se escuche así, es la verdad, pero pues eso estamos así pues por nuestras malas decisiones, la verdad. También todo eso tiene mucho que ver. Pero bueno, chicos, eso fue, es que me quiero hacer un café. Eso fue ¿Ya no vas a querer soda, mamá? Ay, ahorita la guardo entonces. Esta fue la cuestión por la cual me desatendí la semana, porque sentí que para mí no estaba en un momento como para poderme concentrar en hacer mis cosas. Aparte, no nada más eso, chicos, yo tenía muchas cosas también pendientes aquí y dije, voy a aprovechar una para fumigar, dedicarme a darle la atención de fumigar bien, porque aquí yo les comento que yo tengo mínimo cada 15 días tengo que estar fumigando, leve, no es algo como que tenga que venir una empresa a hacer una fumigación en toda la casa, no, pero yo tengo que tratar de mantener ese control en mi casa y todo eso, más porque cocinamos y está muy encerrado, y yo salgo y entro y a veces sí trato de mantener la limpieza, cosas de mujeres y cosas de las que son de hogar me van a entender. Entonces para eso dije, no, Ingrid, a ver, relájate, no me voy a estresar, me voy a dedicar en la semana, o sea, pasó todo esto, dije, me voy a dedicar una porque también no descansas, imagínate, estás en friega con ciertas cosas y luego ya andas corriendo. Por ejemplo, nosotros andar yendo a medianoche para allá al hospital y luego de allí a la casa de mi mamá, y luego ya, por ejemplo, el martes ya llegamos aquí a las 2 de la mañana. No, nos venimos, sí, casi a las 2 de la mañana, no me acuerdo si o nos dormimos, no sé, chicos, es que no me gusta decir cosas que no son, pero de que traía la cabeza toda hecha pelotas me decía mi hija, ma, ya váyanse porque ya es bien noche, ya váyanse porque ya es bien noche, y no vaya a ser que esto, y no vaya a ser que el otro, y me acuerdo que me estaba dice que ya era bien nochecita, pero así, les digo, el tiempo se va corriendo, ¿y qué es lo que pasa? Miren, no descansas bien, traes tantas presiones encima, andas corriendo todos los días, dejas pendientes aquí y allá, y a la mera hora, en vez de que todo lo tengas en orden, se te empieza a estar acumulando, y eso me pasó a mí. Y no nada más una vez, me pasa muy seguido, pero en esta ocasión dije, pues bueno, Ingrid, o sea, no te presiones, dije, si no me siento capaz de poder estar haciendo las cosas bien, y chicos, imagínense, ni siquiera estábamos comiendo aquí, o sea, ni siquiera en esa semana casi no he estado haciendo de comer, entonces por eso les dije, es bien complicado, dije, y les comenté, voy a estar subiendo videitos grabados y todo, pero los lives sí me van a perdonar, me tengo que esta semanita dar una escapada, pero pasa esto, esta semana con el favor de Dios, chicos, esperemos que no sea así. Aparte que les comento que me agarró como en curva, pues es que yo no sé cómo se manejan en el seguro, yo no sabía que entrando ya no podía salir nadie, yo no sabía que te citan a las 7 de la noche para operarte hasta las 11, 12, y no, espérense, chicos, no te operan a esa hora. A las 11 de la noche, te citan a las 7:30. A las 11 de la noche llega el doctor que te va a operar. A esa hora van y te dan información para decirte si sí te vas a quedar o si no te van a regresar. Fíjense las horas que te tienen ahí. Y no van a decir que te tienen preparándote con suero, con nada, porque lo único que hacen es tomarte la presión, tomarte tus datos, te preguntan si eres alérgico, te dan la bata, te dan tu sábana y te ponen tu burrito. Lo único. Y ya cuando ellos están seguros que sí te van a operar, te ponen el suero. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa de eso? ¿Qué le dice el cirujano?
voy a pasar primero a tal persona, fíjense, son las 11 de la noche y dice, voy a pasar primero a tal persona, termino con ella y después sigues tú. Entonces ahí te tienen esperando. Si el doctor entró a cirugía con una persona a las 12 de la noche y esa persona fue la primera y tú eres la tercera o cuarta, tú estás ahí sentado esperando en tu silla tu turno para que vayas a ver. Y no es como que una hora específica, puede ser a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, dependiendo a qué horas el doctor va y te avisa. Entonces ahí nos tienen. Yo parada con mi bolsonón aquí, con las cosas de mi hija cargando, porque les dije, no me fui preparada para nada, yo ya no aguantaba el hombro porque yo tenía 4 horas parada, yo no, o sea, no sabía yo que iba a estar tanto tiempo así. Yo dije, la citan, yo le dije a Jonathan, no la van a operar temprano, esto va a tardar un poquito, le dije, ay, espérenme, esto le dije va a tardar un poquito. Ay, mi niño. Es mi hijo. Anda trabajando. Fíjense, ¿qué horas son? Todavía no sale. No, va a salir más tardecito, pobrecito. Y les comento que no me fui preparada, pues me fui así, o sea, no, yo no tenía en mente, yo dije, ok, yo le dije a Johnny, ¿sabes qué, Johnny? Le dije, no pienses que va a entrar a las puras 7:30, le dije, todavía va a entrar, la van a preparar. Yo le dije a él, yo me imagino que va a entrar a cirugía como a las 10, 11 de la noche más tardar. Por eso es que él se quedó afuera esperándome, porque dijo, ¿para qué me voy hasta la casa, Ingrid? Porque no está muy lejos, pero tampoco está muy cerquitas, o sea, así me explico. Y dice, imagínate, dice, me voy a ir hasta la casa, dice, yo no me quiero quedar dormido porque por más que a mí me diga no, pues ya estando ahí solo, para él es un mega sacrificio estar despierto y esperando a ver a qué hora le voy a hablar. Dice, mejor me quedo aquí, me dice, porque si no voy a tener que volver a venirme otra vez, dice, mejor ya me quedo aquí esperando. Y él dijo, pues de las 7, ponle más tardar a las 12 ya. Pero no, es mentira, chicos, no es como que tengas horario, ahí puedes estar desde esa hora hasta que vaya a entrar. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando el paciente ya va a entrar en quirófano, a ti te mandan a la calle. Y te dicen, allá afuera tienes que esperar, y te esperas afuera, literal afuera, en la calle, en el patio, en la banqueta, sí. Ahí están todas las personas, los familiares, unos con cobijas, todos paraditos esperando a ver a qué horas salen a darle información, ya sea de algún familiar que entró en cualquier emergencia o cosas que están esperando información. Entonces, me va a tocar estar así, hasta esperar. Entonces yo no sé si me va a tocar esperar a la 1, 2, 3 de la mañana, y esa fue la situación por la cual, chicos, el martes yo le dije a mi hija, necesito que me releve, que me ayude un poquito tu amiga, viven juntas. Dije, no tiene otra cosa que hacer, o yo abusando de su confianza, ¿no? Pero dije, si no me va a tocar estar aquí esperando tantas horas, y luego no, que entras a cirugía y luego me van a mandar allá afuera y voy a estar allá sola parada. Le dije, no, le dije, mejor relévame un ratito. Antes de que vayas a entrar, llego yo, me meto, y nada más que ella me esté en lo que entras, y ya me salgo yo con ella, y ya las dos juntas a ver qué hacemos, si nos vamos a esperar, van a venir por nosotras. No sé, es que no sé ni qué va a pasar, chicos. Les digo una cosa, todavía no sé ni qué va a pasar mañana. Pero bueno, esa es la situación que les comento. No es algo grave, pero lamentablemente es tedioso, te demanda tiempo. Y el estar esperando algo que no sabes en qué momento te van a hablar para decirte, ven, así como la trajeron a mi hija esta semana, es algo que te demanda que no sabes ni qué hacer. Dices tú, o hago esto o que me salgan con esto de repente. Entonces dije, no, y lamentablemente es eso, la cirugía se la están poniendo en la noche, la están citando a las 7:30 de la noche. Entonces mañana, con el favor de Dios, ahí tiene que estar a esa hora. Ojalá y Dios quiere y no pase eso, y que no le cancelen, para que ya, como les comento, ya pueda salir ella de esta situación, porque más que nada es ella la que está toda perjudicada. Una, quién sabe después de esto cuánto más tiempo vaya a tardar en recuperarse, porque pues les digo, va a empezar otra vez de cero. Pero bueno, ay, ese era el mitotazo, chicos. Me voy a hacer un café. Pero ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Ustedes han pasado ese tipo de anécdotas, chicos? ¿Han pasado ese tipo de situaciones? Yo les digo algo, yo no he pasado ese tipo de situaciones, porque es la primera vez que nosotros estamos en una situación así, que tenga que acudir
de la cirugía, pues, porque cuando pasó lo de mi papá, bueno, yo nunca hemos estado en una situación donde algún familiar requiera de que ya le pasó esto y que está en el hospital. No, lo único fue mi papá cuando lo operaron de la columna, pero pues nunca pasó eso de que lo regresaran y que lo tuvieran y que dijeran no, se canceló. O sea, no pasó eso con mi papá. Cuando él operaron, pues bendito sea Dios, sí entró a su cirugía normal. Pero esas cosas son las que les digo que pasan, chicos. Y ahora sí que perdónenme por tomar decisiones de decir, ay, y te vale y no te pones. No, chicos, es que yo soy yo así, atiendo una cosa o atiendo otra porque que mucho abarca un poco aprieta, y yo siento a veces que por querer hacer muchas cosas a la vez no me salen bien. Ese es mi punto. No me salen bien. Entonces mañana esperemos que todo salga bien. Esperemos que pues que ahora sí no vayan a salir con la cosa, ya ni me ven espagueti, que no vayan a salir con la cosa esa de andar cancelando, que pues ya pasó esto. Pero mañana igual temprano le voy a hablar a mi hija y le voy a decir, ay, le voy a echar un poquito más de crema, es que no me gusta que no esté tan cremoso porque me gusta bien cremosito el café. Y en la mañana me voy a asesorar de eso, porque si ya, o sea, yo lo que trato es de darle una idea más o menos a lo que vamos, porque si nos vamos como esta semana que nos pasó, que no sabíamos ni qué onda, no, te digo una cosa, en el Seguro Social te traen como menso corriendo para ir para acá. Es que no quiero estarme quejando, créanme, porque no me gusta ser así, digo, pues es una necesidad. Bendecidos las personas que tienen la oportunidad de poder acudir de perdida al seguro, pero la verdad, ay, la neta, una cosa, se pasan de lanza, se pasan bien gacho, la verdad. Y ¿saben una cosa? Recuerda tomar agua. El guardia, bueno, los dos guardias bien amables, porque el primer día que les digo que me quedé adentro y esta chamaquita me dijo, aquí voy a estar sentada en una, ahí mismo adentro de la clínica, dijo, voy a estar sentada aquí en la silla, cualquier cosa me dice aquí me encuentra. Pues hicieron las 10 de la noche pasadas, la tonta de la Ingrid no había yo soy de saldo, chicos, no crean que yo soy de plan de mis teléfonos y todo, yo no me fui preparada para que si me hablaban, contestar. No me di cuenta que la chamaquita pues la habían sacado, y como la sacaron a la calle, ella agarró y mejor pidió un taxi y se fue en la noche, creo, y es lo que les digo, es algo, sinceramente es un servicio muy feo el que tienen ahí, muy feo, la verdad. Sí te ayuda, pues claro, cuando tienes una emergencia, qué bueno, una enfermedad, te dan tu medicamento, pero para que puedan darte todo eso, no, hombre, pobre gente, te traen para vuelta y vuelta. Y es que la verdad yo no recuerdo haber batallado así cuando yo me esguincé el pie. No entiendo, no sé si ahorita ya Tijuana está más sobrepoblado de plano, o de plano, no sé, las enfermedades abundan más hoy en día, porque está canijo al yo escuchar las anécdotas que dicen, porque hasta los guardias, cuando yo les pedí permiso para salir a ver con Yara, para hablar con ella, y yo le iba a decir a Yara, ¿sabes qué, hija? Para que no estés aquí aburrida, pues métete y vete un ratito con Cris, a cabo pues son amigas, tantas cosas que platican ni se aburren. Pues dije, a que esté ella y enfadada, entonces que se vaya y yo me salgo tantito. Dije, cualquier cosa, pues yo también estoy al pendiente antes de que la metan al quirófano. Al cabo, no es como que cualquier cosa esté algo grave, simplemente el familiar es nada más porque siempre de requisito debe de haber alguien al que se le va a dar información cualquier cosa que pase. Entonces le dije, yo le iba a decir, métete para que no estés ahí, porque yo sabía que allá afuera estaba un poco más frío, y aparte enfado, imagínate estar solo, a estar platicando, ya sea yo no me enfadé tanto porque podía estar platicando con Cristal o en línea con Johnny, pero Johnny ni siquiera conocía a Yara como para agarrar y decir, ve y busca a Yara, dile, o cualquier cosa, que se suba al carro, algo, cualquier. Nos fuimos hacia la ciega, chicos. Nos fuimos creyendo que no íbamos a tardar tanto tiempo, sin llevarnos la sorpresa que nos iban a tener ahí hasta medianoche, y ahí vas para afuera otra vez. Ay, no. Cosas que pasan, pero pues la realidad es esa. La realidad es esa.
A ver. Les voy a regresar poquito. ¡Ay! Dice. ¡Ay, anda aquí, Normita! Normita, preciosa, no te había visto, mi reina, perdón. Es que, ¿saben qué? Quería platicar eso, que no se me olvidara. Porque ¿saben qué? Me olvido, no me oyen que estoy renegando con el Johnny, que le digo, ay, no me dejas platicar. Es que se me olvidan las cosas. En serio, y a veces póngale que platico, pero voy a platicar y unas cosas se me van a olvidar y después así estoy como brincoteando nomás. Y les quería platicar eso, esa anécdota, chicos, que les comento. Y no sé si está bien o está mal como yo tomo las decisiones, pero yo personalmente prefiero así. Y miren, fíjense, pasó esto. Dije, ok, tengo chance, tenía yo pendiente para subir video el viernes, ¿saben a qué hora los terminé? A las 3 de la mañana. Y aunque ustedes van a decir, ay, Ingrid, no es fácil, chicos, no es difícil, yo sé que es algo que yo elegí, pero créanme, trato de partirme lo más que puedo para poder cumplir mis cosas, porque esto que ustedes están viendo, esto que yo hago, compartir con ustedes, es algo más de mí, pues, ¿sí me entienden? Es un proyecto que es un sueño mío, es algo con lo que yo estoy luchando con todo lo que pueda para poderlo llevar a cabo. Y estoy tratando de hacer lo más que pueda para poder estar aquí con ustedes, para poderles compartir una recetita que les pueda servir, muchas cosas. Pero no es, si no tienes el tiempo para podérselo, ¿cómo les explico? Si no tienes el tiempo suficiente para podérselo dedicar, te descontrolas mucho. Ese es el punto, pues. Entonces yo soy así, yo soy una persona que digo, ok, pues, o sea, yo sé que tengo la necesidad y es mi sueño, le tengo que meter no el 50 de mí y el otro 50 a las otras cosas. Yo siento que le tengo que meter un poquito más a eso, pero en ese tipo de cosas digo, no, como estas son cosas que sí de plano necesito de darles bien mi tiempo. Una, pues es mi hija, chicos, no la puedo dejar así. Ella no cuenta con nadie más que conmigo. Está mi hermano, que bendito sea Dios, mi hermano está haciendo un angelote para ella, porque mi hermano, bien o mal, la lleva que a recoger sus incapacidades, que ya la llevó, ya le dio un raite para tal cosa, y en dado caso que mi hermano no pueda, pues ella ya agarra y pide un Uber y se va. Entonces no es facilito, pero tampoco no son cosas de otro mundo que no se puedan llevar a cabo. Simplemente se requieren de tiempo y de atención y dejarlas, ¿cómo se dice? Yo le digo así, tiempo, atención, acomodar las cosas y empezar a seguirlo otra vez. Y esto es lo que yo hago, mis corazones. Por eso les dije, ya les platico ya que esté ahí, para poderles que me puedan entender, porque a veces pues es muy difícil. En un pedacito de letras dan un contexto de algo que a lo mejor no se puede entender tan fácilmente. Pero así es la terrible situación aquí, mis corazones. A ver. Y se va en la noche y todos tienen que estar enfadados siempre. Dice, tú cuando tú tienes que estar al pendiente, dice, pues ya. Dice, pues voy de primerito diciendo, es un montón de cosas, loco, o sea, si ya salió sin permiso a la calle en la noche, bueno, si hay algo grave, ahí no tienes que hacer algo. Ay, no te entendí mucho. Ay, Lourdes, no entendí mucho, mi amor. Bueno, muchas gracias por compartirnos. A lo mejor no entendí mucho porque no leí bien el contexto, pero así, chicos, ¿ustedes creen? ¿Necesitas un cafecito, Ma? Yo estoy luchando el sueño. ¿Estás luchando el sueño por el sueño? Estás luchando por el sueño. Les cuento algo, yo también sueño. No, yo ahorita ando bien activa, imagínense. O sea, sí pasó esto. Los 3 primeros días de la semana no descansé bien, pero ya lo que fue, lo que fue el viernes, cuando ya me dijo, va a ser tal día, le dije, ya con esto ya me siento un poco tranquila, porque todos los días traía cargando esa incertidumbre de que ahora qué voy a hacer.
y si estoy haciendo esto y luego me sale de repente, no de esto de grabar, porque yo ya había dicho, lo voy a descartar, porque no quiero que me salgan de que me diga, un decir, a mí me choca tanto de yo sentirme bien ilusionada que voy a hacer algo y de repente pasa algo y se me cancela. Por eso les digo que sentí tan feo ver a mi hija eso, que hasta me dio sentimiento porque pobrecita ella bien feliz, mami, ya me están preparando, mire, ya voy a entrar y que no sé qué. Y cuando la sacan dije, ay no, qué feo se siente tener esa ilusión y aparte de eso, déjate de eso, ella en este caso sus nervios, nunca ha estado en el hospital, entonces imagínate estar pasando 2 días seguidos con los nervios, de que ya te están preparando para entrar y sedarte para poder operarte y todo, y te tienen en medio proceso y te dicen no. Pues imagínate todo lo que estás viviendo. Se escucha fácil, chicos, aunque ustedes no lo crean, porque nosotros lo vemos de fuera y dicen, ay, pues qué tanto va a ser que te operen un pie o algo. Pero, o sea, los procesos, todas esas cosas, aparte cada persona es distinta. A mi hija le salió la presión alta, por cierto. Les digo, es que es un rollo. Yo le digo a mi hija, ay, no, de ahora en adelante, yo no sé, tienes que escuchar lo que Diosito te está mandando a decir a raíz de todo esto. Le salió la presión alta, le iban a dar otra vez, le mandaron a hacer otros análisis porque salió con la presión alta, el azúcar. Entonces, le iban a volver a hacer otros para cerciorarse que no tenga eso, que está propensa a lo de la diabetes y todo eso. Entonces, ustedes van a decir, ay, son cosas, aunque no crean, no, pues uno como mamá, como yo le dije a mi hija, yo trato de hacer todo lo que yo pueda para estar ahí contigo, ayudarte en todo lo que necesite. Y a veces se estresa y todo, y le digo, y ni modo, estresándote y estresándonos, haciendo las cosas mal, no vamos a solucionar nada. Lo único que no nos queda de otra es, ni modo, esperar. No podemos agarrar y decir, voy a ir a tal lugar y operarte. Dije, porque más coraje me da de sentirme yo de esa manera, no poder agarrar y decir, vente, vamos a buscar una clínica. O sea, no, la verdad no se puede y no. Si sabemos que no estamos en esas condiciones, mejor ni para qué hacer chile con la cola, decía mi papá. Ni para qué hacer esos corajes, ni para qué hacer todas esas cosas, ni para qué sentir una emoción cuando sabemos que no hay que aceptar mejor y no nos queda de otra. Y así es lo que pasa, no nos queda de otra más que aceptar y aguantar esta situación, y esperemos que ojalá y Dios quiera ya después de esta semana de espera, entonces ya todo esto pase, chicos, ya todo esto pase, porque sí, la verdad, como les comento, es ella la que está sufriendo mucho, y la otra, pues yo soy su mamá, aunque no quieran, dentro de mí yo traigo cargando esa emoción de decir, uy, o sea, pobrecita, todos los papás no queremos que nuestros hijos no pasen por nada, es la realidad, pero pues ni modo, es la vida y qué va a ser. Y es el peroné, yo no sé esas partes del cuerpo, yo lo sé por ella, como ella estudia, estaba estudiando, por cierto, ya ven que se canceló, de hecho ahorita le dieron chance para que se graduara, no sé si en junio o en julio, Dios quiera, para ese entonces ya haya tenido recuperación muy avanzada, porque como están las cosas, ya se está yendo el tiempo ya en abril, mayo, junio, julio, no, ojalá y Dios quiera en 3 meses se recupere y sí pueda hacerlo de su graduación. Y ella está estudiando eso de terapia, de masaje terapia y no sé qué otras cosas, es que la verdad no le sé, ella cada ratito me corrige, pero como no es algo con lo que a mí me gusta, es que no me gusta ese tipo de cosas a mí. Yo le digo, ay hija, tú tienes un don que yo no sé, Diosito, pues cada quien nos da el don diferente, ¿verdad? Por ejemplo, a mi mamá no le gusta la cocina, chicos, es verdad, no le gusta la cocina. Y ella me lo dice así, ay, es que a mí no me gusta cocinar, no me gusta eso. A mi mamá no le gusta. A mí sí, a mis hermanos también. Bueno, mi hermana la mayor no puedo decir por ella porque las personas cambian, no sé si hoy en día le gusta todo eso, pero anteriormente tampoco no le gustaba mucho la cocina, o sea, cocinar. Pero mi hermana la más chica, Rubí, mi hermano Abraham y mi hermano que en paz descanse, Pelón, y yo nos gusta mucho la cocina y no sé si por mi papá, pero a mi hija Cristal no le gusta para nada, bueno, perdón, a mí no me gusta nada eso de los masajes.
O sea, no sé por qué. Yo le digo, me gusta platicar con la gente y me gusta tener ese contacto de diálogo y conversar y toda esa energía me gusta, pero yo no podría tener contacto físico con las personas en estarles haciendo esas terapias. Yo siento que para eso no sirvo yo. Entonces, mi hija, pues le digo, Diosito tiene algo para ti porque no a todas las personas nos da un don. Le digo, ese es un don que tú tienes porque le gusta, vaya, y que le gusta muchísimo ese trabajo y a mí lo respeto, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta eso, chicos. Dicen, todo saldrá bien con tu hija, pídele mucho a Dios, ten mucha paciencia, yo sé que no es fácil, pero sí se puede, yo te entiendo y siempre tiene que estar, siempre que está una familia. Así es, corazón. Dejen sus likes. Gracias, Mari. No, ay, las traigo, miren, las traigo bien, ando bien loquita. Fíjense que les he estado, yo en mi mente, porque no había platicado con ustedes así en presencia, pero yo en mi cabeza las ando confundiendo. Mari, le digo Normita y a Normita, Mari, y les digo eso porque les quiero compartir, contestarle un comentario y les digo al revés, pero es porque traigo la... Sí, ahorita también se me quedó el chip, les sigo diciendo igual. Pero ¿cómo la ven, chicos? Ay, me duele la espalda. Ya ni comí, miren, el espagueticho que me hice. Pero no pasa nada, ahorita me lo recaliento y ya como. Igual les comento que mucha hambre no traía, miren, el que sí comió, el que se acabó toditito, miren, ustedes no van a decir que no le gustó. Ven, es que nosotros somos bien sencillos, chicos, somos bien sencillitos, nos gustan más las comidas sencillas y las que son más así como... Pues es que, ¿cómo les diré? Que son más caseritas, pues sí me gustan los platillos así ricos y comer algo diferente, pero yo cuando como algo con lo que yo me crecí, siento que son las cosas que las como como más rico, ¿sí me explico? Y yo ni estas cosas les gusta muchísimo. Pero bueno, lo importante es que ya comió, que mi esposo comió y que ya trae la pancita llena y el corazón contento, eso espero. Sí, es muy fácil. Y te digo que así como es que siento que esa receta mi tía Juana se la dio a mi hermana. Es que les cuento algo. Bueno, nosotros desde muy chicos pues crecimos solos, ¿no? Mi mamá fue mamá soltera, de mamá luchona de 6 hijos, de 6. Entonces, ¿qué pasaba? Pues mi hermana muy chiquita le tocó también ser adulta. Mi hermana la más chica desde, ¿qué será? Es que no recuerdo exactamente la edad. Yo recuerdo la edad que yo empecé a trabajar, que fueron a los 11 años. Ya les platiqué un poquito de esa anécdota. Pero mi hermana, no recuerdo si desde los 11 también, le tocaba mucho ayudarle a mi mamá en esa cuestión. Pues mi mamá se iba a trabajar. Y ella era ya nada más en casa, ya nada más era mi hermano, que ahorita de los hombres es el mayor. Y luego está mi hermano el más chico, que es el tremendo de la familia, de mi mamá pobrecita, y ella, eran los 2 varones y mi hermana, pero mi hermana muy chiquita, como desde los 11 años, se hacía cargo de mis hermanos. Entonces mi mamá se iba a trabajar y mi hermana lo que hacía es que ella les hacía de comer, los preparaba para cuando se fueran a ir a la escuela, pobrecita, imagínense, iban a primaria y antes de irse a la escuela ella tenía que ver qué comían, era asegurarse que mi hermano el más chico se fuera bañado, arreglado antes de irse a la escuela y así pues, ¿no? Entonces, esas recetas ella las empezó a hacer en casa, pero porque mi tía prepara mucho ese tipo de espagueti, mi tía es de Toluca. Ella cocina muy rico, la verdad, y muchas recetitas, le enseñó a hacer arroz, le enseñó a hacer muchas cosas que la verdad mi tía, en lo que cabe, le aportó mucho y eso yo de ahí lo saqué. Decía mi hermana, no, yo voy a hacer el espagueti y eso, pues les digo, de mi infancia yo así crecí porque obviamente pues no estaba muy grandota, ¿no? Pero imagínense mi hermana ya cuántos años tiene, yo creo que mi hermana ya tiene, no sé si mi hermana tenga 30 años. No recuerdo cuántos años tiene mi hermana, la más chica. Se me hace que sí tiene como 30, acaba de cumplir 30. Pero imagínense, o sea, ya cuántos años han pasado de que esas recetitas las hacía en casa. Y yo no crecí con ellos, pero sí hubo una etapa donde de repente había temporadas que estaba ahí y de repente pues yo me iba. Yo siempre fui bien así.
Germán, saluditos. Buenas noches, dice, ¿cómo estás? Yo aquí ando con mi hija Lunita. Ay, Héctor, perdóname, sí es cierto, no saludé a Megan, a Luna, Tania y a Reina. Un saludote, corazón. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Es que yo tengo que aprovechar para desplaticarles todas las cosas porque después, chicos, se me olvida, aunque no lo crean, tantas cosas que traigo en mi cabeza. Oigan, chicos, por cierto, les debo, no es que les debo tantas recetas, pero Omar nos pidió, Omar, qué bueno que no te has ido, corazón. Oye, ya es que nos dijiste que querías que hiciéramos un aguachile, ¿verdad? Que el estilo así como lo hacía Joanita. No recuerdo, ¿me compartió la recetita o nomás nos dio la idea? Es que dije, les voy a complacer esta semanita, si Dios nos permite, con una recetita que nos hayan pedido, ya sea el aguachile, ya sea que hagamos, no recuerdo qué otras cosas, es que lo otro es de postre. Son coricos y son donas, pero eso las quiero hacer más grabadas. El aguachile, ay, ¿qué otra cosa fue la que dijo? No me acuerdo, Omar, ¿qué dijiste? ¿Es algo? ¿Un aguachile con pulpo? No me acuerdo, pero dime, Omar, dime. Es que yo quiero preparar algo para ustedes, chicos. Bueno, para ustedes aquí, que ustedes digan, a ver, Ingrid, ¿cómo te avientas esto? A ver, y lo hacemos, pero que a ustedes les guste también. Sí, un molcajete de pulpo, ¿verdad? Que sí, con camarón, como tipo aguachile. ¿Pero qué era? ¿En salsa verde? ¿O en salsa roja? Ay, por cierto, les cuento. Es que a Johnny se le metió sola idea porque estábamos platicando del... Aunque ustedes crean y van a decir, ay, ustedes se han de ir y apagan la cámara y ya se olvidan de nosotros. No, chicos, sí nos acordamos de ustedes. Lamentablemente no compartimos vlogs de todos los días, estar ahí al día viendo, porque yo no tengo una rutina que yo les pueda decir, algo que les pueda compartir que yo esté logrando ahorita más que esto. Entonces, si no es algo que yo esté logrando, yo no voy a estar compartiendo cosas que no me corresponden, se me hace así como que no. Entonces, ahorita la rutina mucho es del trabajo de él. Pero les cuento que si nos acordamos y yo le estaba diciendo al Johnny eso. Y les cuento que se acordó y dijo, ay, mira, me voy a llevar chiltepín, me dice, por si llegas a, es que este chile, no crean que es muy fácil de poder. Sí se vende, pero les digo una cosa, supuestamente nos lo vendieron una persona, y sí creo porque el fulano sí se miraba así como de Sinaloa, como de los mochis, dice, yo muy experta ni conozco, mentira, no, pero sí se miraba que era de Sinaloa el señor, y traía estos vendiendo, y miren, Johnny compró este botecito de chile chiltepín, y aquí es bien difícil que lo vendan. Bien difícil. Se lo compró en 100 pesitos. Este botecito, miren. No sé si no es malo que diga los precios, ¿verdad? Es que yo para que se den una idea, pues cómo lo consigue uno acá. Entonces yo le dije a Johnny, o me preparo un ceviche de camarón, porque me dijo, haz un ceviche de camarón y ponle chiltepín. Le dije, ay, amor, le dije, pues en ese caso aguachile, pero él nunca ha probado el aguachiles, chicos. Dice él que nunca lo ha probado. Entonces, no sé si hacerle el aguachile en rojo o en verde. Se me hizo agua la boca. Ay, es que el verde a mí me encanta. El rojo también. No, es que el rojo hay que tenerle cuidado a estos. El otro día me hice un omelette y le puse queso Monterrey y queso amarillo de esos que es para sándwich. Y le agregué lo molí y le agregué los polvitos. Ay, sabe bien bueno el queso Monterrey así. Ya ve que a veces te venden un queso con jalapeño, pero con esos trocitos de chiltepín sabía bien bueno. Me gustó muchísimo el huevito que me hice y con bañadito así espolvoreado de chile. Dice que me está escuchando. Sí, le voy a preguntar a Joana. Ah, ok. Voy a preguntarle a la Joanita. A ver, es que les digo una cosa. Yo me preparo aquí. Pero les voy a decir una cosa. Es bien diferente las recetas del norte
Y las recetas de allá, o sea, no es como que del norte al sur, no, pero es que les voy a decir una cosa, para serles sincera, las recetas que son del sur, la comida que viene de allá es mucho más deliciosa que la de aquí. Aquí la gastronomía de Baja California, aquí en Tijuana, es una mezcla de todo. No crean que es como que algo esencial y que digan, ay, aquí se hizo esto, no, porque la mayoría como es frontera, casi la mayoría están acostumbrados más a la comida rápida, a ese tipo como en Estados Unidos que, ay, que ya fuiste a comerte, que si la hamburguesa y todo eso, pero todo eso de los tacos varios, guisados, todos esos puestecitos donde venden antojitos, flautas, quesadillas, sopes, enchiladas, guaraches, nopales rellenos y todo ese tipo de cosas que la verdad a mí me encantan. Vienen de gente que viene de otros lugares, del sur, de otras partes, y vienen y ponen aquí su cultura y está muy rica su comida, pero aquí lo que tienen que en Tijuana agarran y de esas recetas que ya vienen, aquí lo que hacen es que le mezclan otras cosas y es lo que hacen así como que esté rico. Porque la verdad, por ejemplo, el otro día estaba viendo que te venden unos tacos de birria y le ponen chicharrón. Y yo dije, ay, qué raro, son combinaciones raras, pero pues wow, o sea, no en todos los lugares te ponen o te ponen tripa también y eso es lo que tiene aquí Tijuana, pues. Pero en realidad las recetas buenas vienen de otra parte, chiquillos. Y lo que es el marisco, aquí tienes que tener un buen marisco, tiene que ser referencia estilo Sinaloa. Obviamente ya estando aquí ya los cocineros o el que le sabe le pone su toque, ¿no? Pero la idea viene de allá, pues. Entonces, no he tenido la dicha, tal y como es, más que una sola vez probar un ceviche realmente que yo pueda decir, sí tiene ese toquecito, porque era un ceviche de pescado, pero era totalmente blanco, y les digo totalmente blanco por esta cuestión que ya les comenté, que aquí el ceviche de pescado o de camarón o de pulpo le ponen clamato. ¿Sí me explico? Le ponen ese toque de clamato. Y en Sinaloa, ya les había comentado la otra vez que yo conocí a una persona donde dicen, es que allá, este es el verdadero ceviche. Y traía zanahoria, ya les comenté que traía zanahoria rallada, traía chile verde serrano, picadito finito, tenía su buen toquecito de, eso sí, bastante limón, pimienta, tomate, cilantro, cebolla, pepino y no más. O sea, sí sazonadito rico, pero no tenía ese toque, como les estoy diciendo, ni de salsa soya, no tenía ese toque tampoco de tomate, del sabor del puré de tomate, del clamato, perdón, de puré de tomate. Ay, Ingrid, ¿qué andas diciendo? Entonces sí se me hizo distinto el sabor, porque aunque no crean, va muy distinto el sabor. Y ahí es donde me dijeron, este es el verdadero ceviche de pescado, así se hace, que estilo Sinaloa. Y se me hizo súper rico, que incluso cuando te lo servían en la tostada, no tenía caldo, o sea, estaba sequito. Y aquí te vas, y por lo regular, te lo echan y ya viene bañadito con jugo y todo, porque le ponen el clamato y todo. Y Jonathan antes me decía, eso no es ceviche, eso es cóctel, me decía, porque le estás poniendo clamato. Yo le digo, es que aquí así se hace. No sé, no he probado en otros lugares más que aquí y en Ensenada, y por lo regular así son las recetas. Pero bueno, vamos a tomar una receta bien para hacerla. Es que le quiero preparar algo diferente, pero que también ustedes se animen a hacer lo que digan, oh, suena interesante y se mira rico. Ya le preparé el ceviche de camarón, y si yo le digo, hacemos un ceviche, él es feliz con el ceviche, pero quiero hacer algo distinto. Quiero que Johnny pruebe realmente lo que es el aguachile. Sazón, sazón mexicano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Olis. En Tijuana hay de toda la República y es adaptable a lo que sale. Sí, es lo que te digo, aquí hay de todo. Aquí de todo, está ahí, imagínense, ya hay de comida Haití, por ahora que se vinieron los haitianos, en la temporada que vinieron haitianos y que quedaron aquí, ellos hicieron sus negocios, y ahorita hay varios lugares donde venden comida haitiana,
Hay muchos lugares, ¿qué les puedo decir? Japonesa, coreana, china, ni se diga. Eso es una de las, yo creo, de las comidas que más abundan por aquí, los buffets de todo eso. ¿De qué otras cosas? ¿De qué otros también? Es que hay mucho. También ya están la comida brasileña. ¿Qué otra cosa hay también? Pues está la japonesa, que son, eso pues no, es muy común también. Hay mucho, es que no les puedo decir mucho porque la realidad no es como que soy muy experta que salga, pero obviamente en las cosas que sí me he dado cuenta que sí hay mucho. Por ejemplo, Jonathan cuando trabajaba en el taxi, bueno, cuando yo me iba con él más bien en el taxi, donde hacía sitio, ahí había lugares donde vendían los haitianos, tenían su propio lugar donde ellos mismos se cortaban el pelo y a su misma gente que ya habían, pues lo voy a decir así, ya habían varios haitianos ya aquí en Tijuana y como que ellos aprovecharon para poderles hacer ese tipo de cortes de ellos, pero a raíz de eso ver que entre ellos mismos se cortaban el pelo en un estilo como que a la gente de Tijuana le empezó a gustar y incluso varias personas empezaron a ir con ellos a que les hicieran ese tipo de cortes, ¿no? Porque tenían unos cortes así como modernos y que les gustaban, o ya sea que los peinados trenzados y cosas que pues solamente ellos saben cómo trabajar ese tipo, ¿no? Y ahí mismo donde pusieron la estética, donde cortaban el cabello, bueno, más bien el pelo, si es cabello, ¿verdad? Sí, cabello para los hombres. Ahí mismo vendían comida, fíjense qué inteligentes, ¿no? Hicieron negocio para el corte de pelo y ahí mismo, en lo que la gente estaba esperando, les vendían comida. ¿Y qué hacen? Tú sabes perfectamente que si estás en un lugar y te empieza a llegar un aroma rico, dices, huele delicioso, aquí me quedo. Y pues así es como empezaban a clientar. Y bendito sea Dios, a ese lugar todavía existe. Y como les comento, así como esos hay muchos, muchos, muchos. Simplemente pues se deben de aprovechar. Y saben una cosa, chicos, cuando vas a un lugar distinto y eres de otra cultura, te va mucho mejor. Yo me he dado cuenta de esas cosas. Muchos te va mucho mejor. Por ejemplo, sí está fácil, o sea, si eres mexicano y, por ejemplo, yo aquí, yo me pongo un negocio o algo, es más difícil que mi negocio pegue que si yo soy de otra parte y traigo otro tipo de cultura, otro tipo de comidas que no es muy común, pero sabe bueno, no hombre, pues te vas a calentar mucho más rápido porque de eso no hay. Entonces, si vendes de lo que ahora sí como dicen, si vendes de lo que no hay, que no es muy común y está bueno, ahí es donde te aclientas mucho más rápido. Tienes que ser, ahora sí como dicen, tiene que ser algo diferente de lo que no se está moviendo en donde estás pretendiendo emprender para que realmente acapares a la gente. Si no, te metes entre la competencia y por más que esté bueno lo que estés haciendo, hay veces que es un poquito difícil porque la competencia está difícil y eso es en todos lados mis corazones. ¿Cómo la ven mis corazones? Ay, no había visto. Ay, mis corazones, ni digan eso, al rato van a decir, ¿quién? Si quieren casar conmigo, no, hombre, a la Ingrid no es. Es que decir chica fácil es como una palabra muy común, ¿no? Pero es que soy bien difícil, chicos. Soy bien difícil porque la verdad les digo una cosa. Yo no puedo, es algo con lo que sigo luchando, chicos, y yo les dije, voy a cambiar. Bueno, lo he cambiado. Esa parte que les dije que cuando me siento así chipi, que tengo una situación difícil, que antes todavía a veces sí medio me encierro en mi mundo, pero cuando estoy muy enojada, es una situación que de plano me requiere, tengo que pensar, analizar y relajarme. Pero mi carácter, chicos, ay, yo soy una Ludovica Peluche, si es Ludovica o Federica, Ludovica, yo soy una Ludovica, chicos, para todo. Yo le estaba diciendo eso a Johnny antier. Le dije, amor, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, yo ya no me siento mal, le digo, pero no debo de sentirme así tampoco, le dije, porque si yo me siento muy comodina por cómo soy, nunca voy a cambiar. Y a lo mejor yo estoy a gusto por cómo soy, pero a lo mejor a la gente le incomoda. O sea, a la gente que está a mi alrededor, ¿verdad?
en este caso Cel. Y resulta y resalta que le digo, pero tengo que cambiar, pero a la vez digo, ay, o sea, es normal que sea así, yo estoy segura que habemos muchas Federicas Peluche, le digo, no soy la única, y luego ya a mi edad, ya todos los nervios los tengo de puntas, cualquier cosa ya me hace tronar. Y luego le estaba diciendo, amor, le dije, yo soy así, le dije, ya ahora ya me siento a gusto, le digo, porque yo ya me doy cuenta que es normal, o sea, es normal, no es que yo sea mala, es normal que sea así renegona, le digo, y yo sé que hay muchas Federicas igual que yo, pero debo de cambiar, le digo, debo de cambiar, porque a veces mis berrinches, chicos, me hacen, ay no, yo a veces digo, Ingrid, no debes de ser así, a veces también me hago muchas películas en mi cabeza y de okis, y ahorita digo, tengo que relajarme, les voy a decir por qué. Si tu mente no está relajada, tu cuerpo no descansa bien, se los he dicho, y no comes para que tu cuerpo se recargue de energía, no puedes tener cabeza para hacer nada bien, todo te sale mal. Y ¿saben una cosa? Esa soy yo. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, ya sé que soy es que él me dice, un día te voy a grabar, me dijo, un día te voy a grabar cuando estés renegando, me dice, siempre estás renegando de todo, le digo, es normal, eso lo que le platiqué, pero después le dije, ay no, ¿verdad? Le dije, el decir, ay, no pasa nada, acabo, ya sé que no soy la única que soy así de renegona y que a veces ando renegando y al ratito se me quita, le digo, me voy a acostumbrar, imagínense, ya tengo tantos años de mi vida siendo así, estoy tan acostumbrada que no me lo quito. Ahora estoy pensando muy seriamente que yo dije, bueno, a lo que voy, ¿verdad? Ay, es que me es difícil mucho poderme expresar correctamente a mí. A lo que voy, pues, que yo dentro de mí me siento a gusto. O sea, yo para mí es normal. Ya soy así. Ay, no pasa nada. Ingrid reniega. Ay, ya renegó, ya dijo eso. Es que así le hago. Los he de asustar, ¿verdad? Cuando de repente digo eso. Pero dentro de mí digo, ay, y si hago el intento cambiar esa partecita, como que estaría mucho mejor, ¿no? De mi parte. Y ahorita estoy con eso, chicos, que quiero cambiar esa parte, pero no sé cómo hacerle. Todo me explota y todo me truena. O sea, no sé cómo hacerle. Y ahorita traigo esa meta en mi cabeza, porque yo sé que si lo hago voy a poder estar más a gusto y no me va a desgastar tanto mi energía. Es que, ¿saben una cosa? ¿No les pasa que cuando la cabeza se les calienta ya no piensan? Así me pasa. Entonces a mí se me calienta la cabeza en un ratito y ese ratito es, o sea, dentro de mí es como un relajo, por eso lo hago así, ¿no? Y así como que ya en vez de estar haciendo las cosas bien como lo estaba, ya me atrasé, ya me brinqué, ya hice esto, ya estoy así como cuando dicen en un crucero, camino para allá, camino para acá, cruzo para acá, pero no hago nada a la vez. Entonces le dije a Johnny, no me debo de conformar ser así, le digo, porque el ser así es aceptarme, pero no me doy cuenta que me perjudica, entonces tengo que cambiar, chicos, entonces esa es mi misión. No sé qué voy a hacer, no les puedo decir, tengo que hacer esto, tengo que meditar, tengo que hacer, no sé, es que esa es la parte que no sé qué debo de hacer para no ser así. Pero todos estos días estaba pensando en eso, tengo que hacerlo, tengo que cambiar, tengo que relajar mis nervios, tengo que no explotar tampoco con cualquier cosa, o sea, no sé, chicos, porque yo me he dado cuenta que soy una mechita. Así como tengo mi cabello que en encendido colorido, así me ha pasado. Y a veces sí me puedo controlar y a veces no. O sea, este amor, dulzura que ustedes ven adentro también es una chispa, es una bomba de tiempo. Que, o sea, así como amo y adoro y todo, así trueno también. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. ¿Ustedes también se dan cuenta de esos errores que ustedes tienen en su persona? Bueno, no exactamente los que yo tengo, ¿verdad? Porque cada quien pasamos procesos. Pero también ustedes se toman el tiempo, así como yo, para a veces analizarse y decir, ay, o sea, esto no me sirve porque soy así. Pero ¿no les pasa que a veces son cosas que dices, chin, tregua, lo tengo tan arraigado o ya es una costumbre tan grande que lo sé, pero no sé cómo trabajarla? No sé, eso es al punto que voy, chicos. No sé cómo trabajar esa parte. No sé qué hacer.
Yo estoy bien contenta pensando, no contenta, muy cómoda pensando que es normal. No pasa nada. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo, ¿saben por qué he llegado a este punto de darme cuenta de eso? Porque yo me he visto. Y yo, por ejemplo, a veces que yo le hablo a Johnny y yo estoy viendo a veces un pedazo del video, yo digo, ¡ay, así hablo! Pero para mí es normal. Pero yo lo estoy viendo desde fuera. Me estoy mirando yo y me estoy analizando. Y yo digo, no manches, Ingrid, tienes una forma de ser que yo dentro de mí no lo siento mal. Pero si otra persona lo ve de fuera, digo, sí, me escucho mal. ¿Me entienden? Pero dentro de mí digo, no, tampoco no me sugestiono, porque si yo sé que desde mi interior no lo estoy haciendo con una mala intención ni estoy haciendo un daño, tampoco no me debo de sentir mal, pero también sería justificarme ese pequeño error que yo tengo. Entonces, entro en conflicto, chicos. Ustedes hacen eso, ustedes se analizan, ustedes hacen un análisis en su interior y saben una cosa, yo no lo hacía. Bueno, sí lo hago porque a veces cosas que me pasan y yo me tomo el tiempo de pensar y digo, ay, Ingrid, por esto y esto. Pero ahora que comparto con ustedes me está ayudando muchísimo porque me doy cuenta de muchas cosas. Que la verdad sí digo, ay, no. La verdad sí. O sea, yo dentro de mí me siento muy normal, pero sí, la verdad sí se ve feíto que sea así. No sé, chicos, no les prometo cambiar. Les voy a hacer la verdad con todo mi corazón. Voy a hacer todo lo posible. Lo que quiero que sepan es que no lo hago con la mala intención. Simplemente como que ya soy así, pues. Pero quiero quitar esa parte mía porque no me gusta. Ya me di cuenta que aunque yo me sienta a gusto, yo digo, ah, pues no pasa nada, es que yo así soy. Pero dentro de mí no. O sea, yo me doy cuenta que no se ve bien eso de mí. ¿Y qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer, pero yo sé que voy a encontrar la solución perfecta para que eso cambie, porque no me gusta verme yo decir así. Y digo, ay no, Ingrid, no me puedo imaginar cuando realmente estoy enojada, cómo hablo, cómo soy. Imagínense, ay no me quiero ver porque, o a lo mejor me hace falta mirarme para darme cuenta y decir, ándale, Ingrid, esta eres, mírate, mija, en un espejo, y a lo mejor yo viéndome como lo hago ahorita, que a veces me analizo y digo, uy, qué feo hablas o algo, pero es que mi forma de ser así es, pero no lo hago con la mala intención. ¿Sí me explico? Mis reniegos tampoco no son con odio, son reniegos de, no sé, no sé cómo decir, pero es como un niño berrinchudo cuando le estás dando la titi y no le gusta como sabe algo y hacen un reniego y al ratito se contenta, ¿no? Así soy yo. Así pasa, chicos, pero no me gusta y eso es lo que yo digo. Ay, por más que yo me siento a gusto siendo una Federica y me siento a gusto saber que existe un personaje que se parece mucho a mí y que yo no me había dado cuenta, que yo nomás lo decía de broma, pero la realidad es que sí. Pero dentro de mí digo, sí se ve feíto, Ingrid, no seas así. No sé cómo lo voy a hacer. Es que les voy a decir una cosa, miren chicos, a veces que el ser humano queremos cambiar cosas, pero también no nada más es cuestión de uno, también tiene mucho que ver lo que gira a tu alrededor. A veces la gente no coopera y eso me pasa a mí. No cooperan, yo no tengo la culpa. La niña chillona y luego la pellizcan, ay no, pues imagínense. ¿Qué andan diciendo de qué Norma para el estómago lo mejor es la zanahoria? La haces como puré y la comes. ¿En serio anda malita Norma? Ay, estabas enfermita, Norma. Ay, está con fiebre. En serio, corazón. Mira, si tienen, lo que dice Mari es muy bueno, pero deberían de ir al doctor para que les descarte nada más una posible infección en el estómago, porque ya traer fiebre, dolor, y eso es porque ya a lo mejor existe alguna infeccioncita. Y ya sobre de eso, pues que les den algún antibiótico para que mate la bacteria y ya después te haces, o sea, te tomas el medicamento y al mismo tiempo puedes comer eso que te dice Mari. Qué buenos consejitos dan ustedes aquí, ¿eh? Fíjense, porque yo no sabía eso, Mari. Qué padre que dices que la zanahoria es muy buena.
Johnny tiene esos problemas de que él tiene muy, no es que tenga como que muy chafa el estómago, que yo le digo chafa, yo tengo estómago de basurero, bueno, así nosotros le decimos basurero porque nosotros comemos de todo y es muy difícil que nos haga daño. Y digo nosotros, que me incluye a mí, mi familia, que son mis hermanos, no somos como muy delicados en esa cuestión, pero Johnny sí, Johnny de repente le hace daño algo. Y así, entonces voy a tomar ese tip que dice Mari y lo voy a estar haciendo. Ay, aparte otra de las cosas, Johnny ahorita me dice que, él dice, ¿se acuerdan la otra vez que me dijo que iba a empezar a tomar jugos verdes? Descartado, yo ya sabía que nomás me iba a decir y no lo íbamos a seguir. Y ahorita me dice que quiere, según él, que le empiece a estar, dice, sí voy a comer las recetas de todo lo que comamos, dice, pero los días que no cocines, dice, para grabar, voy a comer poquito. Fíjense, voy a comer poquito, voy a comer cosas que no sean pesadas, voy a tratar de comer menos grasa, que no sé qué. Dice, y cuando hagas de comer una receta, dice, que esté bien rico y todo, dice, me sirves bien poquito nada más, dice, ya no voy a comer tanto, ahora me trae con eso. Le dije, no, yo ya no me voy a martirizar, la otra vez me hiciste lo mismo y no hiciste nada. Nada más me quebré la cabeza, yo, por anticipado, pensando, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a cocinar nada, si de por sí batallo y que no sé qué, y que se me vino un mundo encima, y a la mera hora ni nada hizo. Y ahorita me trae con eso. Le digo, no, tú estás loquito. Tanito bebé, ¿qué te pasa, papi? Muchas gracias. Ay, tiene un nombre de usuario muy loquito. Hazme buenas noches y muchas gracias. Gracias por tus mensajitos y saluditos desde aquí de Tijuana. Dice, la zanahoria sí la usan los soldados en la guerra para curarse el estómago, es muy bueno. Oh, ok, lo voy a hacer y lo voy a... De hecho, ahorita no tenemos, les digo una cosa, chicas, no tenemos nada de mandadito, nada. Ahorita estoy haciendo cositas con lo que yo ya tenía que hacer, pero esta semana yo creo nos vamos a esperar ya que pase lo de mi hija, pues, por más que nada, porque si es eso me va a traer que no cocinamos, porque andamos que arriba y para abajo, ya sea que a veces comemos algo rapidito en la calle, o ya traemos algo para comer aquí, porque la verdad sí es bien cansado. Ya saben que la vida, yo pienso que en todos lados, ¿no? Pero lo que es México, yo creo que Tijuana se está haciendo como la Ciudad de México. Es mucho tráfico por todos lados, que llegas así enfadado porque yo no sabía que te desgasta tanto energía también esas cosas. Entonces ya llegas enfadado y dices, tengo que llegar y cocinar, y cuando no traes como que todo listo, yo soy una persona así, miren, a mí me gusta hacer esto. Si yo me voy a ir, yo desde un día antes en la noche, yo le digo a Johnny, si no dejamos comida de que haya cocinado aquí, yo le digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de comer? Ok, si vamos a hacer algo, ya dejar listo para cuando llegue, ya nada más llegar y ponerme a cocinar. Si las cosas no son así, ya es un rollo, porque ya uno quiere llegar y comer y no hay comida, y de aquí en lo que la preparo a veces me aviento en lo que voy a acomodar y en lo que hago la comida, ya se hicieron 2 horas más y a veces son las 2, 3 de la tarde y todavía llegar y cocinar, ya se dieron cuenta que ya me mata la receta en la tarde, porque ya estamos 5:30, 4:30 terminando de comer. Ya viene ¿Se dan cuenta cómo es de que ya agarró esa costumbre? Se los prometo que yo no lo traigo. Van a decir, siempre le hablas, siempre lo sacas. Es que él viene. ¿Qué quieres? Él viene, no sé qué anda pidiendo. No, papi, no pelees, esa es una plantita, bebé. Es una plantita. Está peleando con una planta porque ve las plantitas. Ya se las enseñé el otro día y pelea con ellas. ¿Café? ¿Ya se te antojó? Ay, chancazo, yo tengo un desbarajuste aquí, mira. Café,
que la crema, todo, yo nomás saqué y ahí lo dejé. Por cierto, voy a preguntarle, me voy a esperar esta semanita, chicos, Dios quiera, y pase esto lo que les comento el lunes, y si sí, pues el martes vamos a estar aquí con el favor de Dios. Aquí hay una situación. Necesito ver cómo me voy a organizar, porque como les comento, si se la ponen en la noche, ya uno no sabe en el transcurso de la noche si va a entrar a las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Yo ya no sé a qué horas voy a llegar aquí a casa. En la madrugada, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo ya voy a andar cansada. Yo el martes me tengo que ir temprano con Johnny a seguir con lo del trabajo. Entonces, en la tarde no es como que diga, no quiero cocinar, pero voy a buscar la manera de que si estamos aquí en vivo, poder hacer algo que no me demande mucho para poderlo hacer de una manera creativa. Entonces, me va a servir de mucho, porque si viene Joanita en estos días, me espero para ver si nos puede compartir un poquito la receta. Es que no sé, yo quiero que Johnny pruebe el aguachile con el chiltepín. Siento que le va a gustar más que el verde, porque le gusta mucho pero les digo una cosa, nunca lo he preparado, he hecho nada más el verde, no. Yo nomás recuerdo que he visto cómo lo preparaban, pero no traigo mucho la noción exactamente qué tanto. Yo nomás traigo los ceviches. Entonces sí me voy a esperar un poquito para ver, y en esta semana sí lo vamos a hacer, chicos, porque sí tengo muchas ganas. No, papi, ven, pues es que me agacho y me duele la espalda. Quiere estar peleando con las plantitas, pues, pero no, lo que él no sabe es que no son animalitos, nada más son los puros maceteros, que son como ranitas. ¿Cómo que con un jalapeño? Omar, ¿sabes una cosa? Te digo una cosa, estás igual de loco que el Johnny. ¿Qué crees que me dijo el Johnny? Que se iba a tomar el café con un toquecito de chiltepín. Ay, no, en serio, están igual de loquitos, ¿eh? Con razón se llevaron bien. Me dijo ahora o ayer. No sé, ya el Johnny ya ni lo escucho, no sé si hasta se durmió. Pero me acuerdo que me dijo, me voy a hacer un café y le voy a echar poquito chiltepín. Y le dije yo, ¿un café con chile? Y luego me dijo, sí, ¿qué tiene? Me dice, nomás un toquecito a ver a qué sabe. Y yo, pues, háztelo. Le dije, si a ti te gusta, le digo, yo creo que a lo mejor va a ser interesante que experimentes ese sabor. Pero ya veo que no es locura. Ya veo que dice Lomar que también se come un café con un jalapeño. Y después toman, ¿en serio? No lo puedo creer. Le voy a dar y le voy a decir, cómete una bolita y dale un trago al café. Oigan, pero ¿saben qué una cosa? Ese se supone que está... ¿Sí o no? Que cuando alguien hace y lo vas a tronar, dice Johnny, eso se hace con la mano. Sí, mijito, al rato que vayas y te andes agarrando la nariz, un ojo o la cara, porque incluso hasta si te haces así, traes la mano enchilada, te enchilas todo. A mí me ha pasado que me he enchilado así bien feo, o todo esto de aquí. Y carne, te voy a bajar poquito, es que estás pesado. No quiere que lo baje. Ve para allá con papá, córrele. Ve con papi, mi amor. Córrele, chiquito. Córrele. Es que andan rebeldes porque los hemos puesto pañal y ahorita anda haciendo lo que no hizo todo el día, porque como le puse pañal, anduvo todo el día enojado, no anduvo haciendo nada, todo amargado, nomás viendo cómo quitárselo. Y se lo quitaba y se lo volvíamos a poner, y ahorita anda por eso desatado, porque como no anduvo a gusto todo el día porque tuvo pañal, ahora sí ¿quieres que te ponga pañal? Dile que no te gustan los pañales, papi. No, me ve como, no te gustan los pañales, dile que te ponen pañal. ¿Quieres que te ponga pañal? No, y ahorita no, porque ya hubiera salido corriendo, nomás escucha la palabra pañal y se esconde, porque no le gusta traer pañal. Se esconde. Por eso le digo pañal. Y miren, ¿dónde están los pañales? ¿Y los pañales que te compró papá? Te lo pongo. No le gusta.
Amor mío, vete para allá con papá, córrele. Ya ahorita voy contigo a darte comida y agua. Acabo ya tienes. Antes de bajarme, carne, yo te dejé comidita y agua, papi. Para eso, para que no me estuvieras pidiendo. Pero ni aún así. Es que es el problema, que quieren que esté sentada ahí con ellos para que puedan comer. Si no, no comen. Y esa es otra de las cosas que me causa estrés, que cuando yo ando bien ocupada, ellos se malpasan. No desayunan y no comen todo el día hasta que yo ya en la noche, porque normalmente, literal, yo ya cuando tengo mi paz y que ya está todo bien relajado, es en la nochecita, ya que me voy a ir a acostar y todo, cuando ya puedo estar bien relax, ¿no? Entonces ellos se ponen a comer así, que incluso carnitas, por eso es que le hace daño, y vomita y se pone mal del estómago, porque ya me di cuenta que es que se malpasa todo el día, porque uno no le pone atención, ya sea porque andamos en la calle, entramos y salimos, entonces no hay un momento donde yo pueda decir, me siento y estoy esperando que terminen de comer, porque es verdad, tengo que estar sentada y esperar a que coma uno, luego termina de comer uno y ya viene el otro, porque pelean. Yo les puedo poner un plato de comida cada uno, pero los tres van a ir sobre el mismo platillo y van a pelear por el mismo. Y por más que les digo, ok, ten este aquí, no, van y pelean y el otro. O sea, es un mundo. Ay, no, si ustedes vieran todo el relajo que me aviento con ellos, pero por eso es que no comen. Porque quieren que yo los esté cuidando y ya es. Yo sé que es una mala maña, ya agarraron esa mala costumbre. Y ojo, Carnitas ahorita se está acostumbrando a comer ya en otras partes, porque yo ni hubo un tiempo que lo acostumbró en subirle el platito de comida, ponerle un tapetito o periódico abajo y subirlo en la cama, porque nomás quería comer en una esquina de la cama todo el tiempo. Entonces él no comía si no se hacía eso. Hasta que yo le dije, Johnny, no lo andes mal acostumbrando, porque él ya no quiere comer abajo, no quiere comer en su comida y quiere que le esté poniendo las croquetas en la cama. Le dije, o sea, no se puede eso, pero les digo una cosa, no comía. No comía si no le ponía las croquetas donde él decía. Entonces ahorita ya le está tratando uno de quitar esa costumbre, pero no. Ya, tú nomás lo haces de payaso. Ven para allá arriba, córrele. Póngala a ver. Eufenia Valencia. Hola, corazón. Saluditos, gracias, mi reina. Sí, Omar, eso hace. No, sale corriendo. Ahorita no, para la próxima que estemos aquí, me los voy a traer y les voy a enseñar. Nada más para que vean ustedes que en cuanto vea que agarra, me va a voltear a ver y se va a ir corriendo. Pero ahorita no tengo el pañal en la mano porque Johnny se los llevó todos para allá arriba. Ya voy. Me está hable. ¿Ven? Ya ni Johnny, ya ni mi esposo me está peleando y me está diciendo vámonos. Más bien él es el que me está todo el tiempo, ¿sí o no? Todo el tiempo me está corriendo de aquí. Ay, carne. Es que estás pesadito, papá. Pesas 5 kilos. Tal vez no se note y no se sienta porque le hice 5 kilitos, pero ya tenerlo en un solo brazo buen rato, si me calan. ¿Cómo de que no? Dice, te está viendo ya durmiendo nuestra hija Lunita Tania. Ay, Héctor, ¿y cómo ha estado? Oye, Héctor, ¿cómo ha estado Ingrid? ¿Cómo está la preciosura de Ingrid? ¿Cómo les ha ido con estos primeros mesecitos de su crecimiento? Ya es que no sé cuánto tiempo me pierdo, de cuánto tiempo ha de tener. Ya la ponen en andaderita, en su columpio, para que ya empiece a reforzar las patitas. A los 3 meses, mi mamá, bueno, nosotros, es la costumbre de meterlos en un columpio. 3, 4 mesecitos. Es un columpio donde se meten sus patitas y se amarra así en un gancho, en un techo. Sí, pues tiene que ser en el techo porque obviamente no puede estar pegado a la pared, para que el bebé pueda brincar y ya de ahí pueda caminar para allá, para acá, para acá. Y eso mi mamá decía, a los 3 meses ya lo puedes poner para que empiece a macizar las patitas. Ya para los 4 o 5 a la andadera, ya andan corriendo para todos lados. Pero según dice mi mamá que para eso es, que para que empiecen a reforzar. Y ahí está el chamaco, brinque. Yo me acuerdo, no sé si eran mis sobrinos
No sé cuál de mis, yo me acuerdo de un niño de la familia con mi mamá que se la pasaba brinque y brinque en ese columpio, no me acuerdo ni quién fue, no sé si fue nieto o fue algún hermano mío de los más chicos que me haya acordado, pero si eso fue, creo de haber sido Emanuel, pero no puedo creer que me acuerde de esa etapa. No puedo, pero de que sí me acuerdo de los niños, y yo creo que fueron los nietos, los hijos de mi hermana, que mi mamá decía, póngalos ahí. Esos columpios a mí me encantan. Así es que si ustedes algún día tienen un bebé o tienen la posibilidad, esos les quitan un montón de apuros, porque ya ven que empiezan en edad donde quieren empezar a gatear, quieren empezar a agarrar, a ya moverse, y ya nomás lo que único que pasa es que ya les tienes que tener más atención porque están en etapa donde ya empiezan a moverse y ya a veces ya se enfadan de estar en un lugar, ya quieren que los andes trayendo, jugando para acá y para allá, y lo metes en el columpito, no hombre, ahí duran un montón de rato y hasta, yo me acuerdo que hasta dormidito yo miraba al bebé, pero es que no me acuerdo quién era. Le voy a preguntar a mi mamá, no sé si era el niño de mi hermana, que yo me acuerdo que se quedara dormido así después en el columpio, después de haber estado brinque y brinque, ahí desgastan toda la energía, toda la energía. Proyecto Backpacker, ya habías estado con nosotros. Oye, Proyecto, tú no habías estado en uno de los lives con... Ay, por cierto, chicos, el otro día de sorpresa me metí con ustedes al live de Siempre Fuerte y les digo una cosa, se siente bien padre estar en el chat, haciéndose en vivos. Yo nunca me meto porque pues normalmente cuando tú quieres crear contenido a veces estás ocupado, pues en vez de estar ahí en mucho ocio, sí lo hace uno, no voy a decir que no, pero no es como que no puedes perder mucho tanto tampoco el tiempo en eso, ¿no? Entonces yo no era acostumbrada de mi ocio de meterme en los lives, casi siempre me metía más, miraba mucho antes a Vero Gómez, era la única que miraba en vivo a ella, y lo demás eran videos grabados, y los de Larry Hernández, porque me encanta mucho, me gustaba ver mucho los lives de Larry Hernández, y yo me metí a estarlos viendo a ellos, y pues yo nunca escribo ni nada, pero me topé y dije, los voy a saludar, obviamente no voy a ser grosera, pues si ellos están siempre conmigo, pues yo ya me siento como que en confianza de decir, ay, puedo llegar y saludar y yo sé que me puedo encontrar personitas que ya conozco, pues, ¿sí me entiendes? Y resulta que me sentí padre. La experiencia que les estoy diciendo que me sentí padre, pero les voy a decir una cosa, no me pude quedar mucho tiempo porque al igual también dije, van a decir, la Ingrid nada más viene a estarnos quitando aquí, ¿verdad? En el live. Dije, no, dije, pero yo andaba ocupada, chicos, andaba haciendo unas cosas de investigaciones y todo, y pues ya me topé con el live y entré a saludar y le digo a Johnny, oye, le digo, qué padre se siente, no había tenido como que esa experiencia padre de conocer a gente o a una, dos, tres personitas y poder conversar así en un grupo de personas. O sea, les digo una cosa, es una experiencia totalmente diferente, que ustedes si ustedes sí la sienten y saben, porque ya han estado mucho tiempo, yo creo, en varios lives, pero yo no, chicos, y muchos de ustedes ya se conocen a lo mejor en diferentes lives que van con otras audiencias, pero yo no. O sea, yo no, y ya cuando se siente bien bonito que entras a una comunidad y que te conozcan, y ya sea que estaba Normita, y que ya sea que Norma me saluda, que ya estaba Chanclazo y que me salude, y poder decir, ay, me encontré a mis amigos aquí, y me sentí así como adolescente, para que me entiendan, me sentí así porque yo no soy así. Casi no soy más que un ratito en el live con ustedes y ya de ahí mi mundo es solitario, no es un mundo de socialización. Entonces, no, hombre, pues me sentí feliz y le platiqué a Johnny. Y le digo, ay, Johnny, le digo, se siente padre, ¿verdad? Le dije, estar así. El Johnny sí tiene un poquito más de contacto porque con los juegos tiene más contacto con sus amigos de los juegos y todo eso. Para él está un poquito como que más acostumbrado a estar en el grupo, o sea, ahí platicando, y yo no. Y como que me sentí emocionada. Me hicieron sentir emocionada, chicos, gracias. Creo que me sentí con más emoción que cuando estoy aquí en los lives. Me sentí más emocionada de estar en el chat. No sé por qué. Nada más que lo único malo es que yo soy una persona que escribo cartas.
escribo cartas y yo dije, no, hombre, no que una cosa me dicen, yo lo que les voy a contestar, ya la conversación está en otro tema como siempre y dije, no, yo mejor estoy aquí un ratito, miro. Pero se siente bien padre, chicos. ¿Verdad que sí, Omar? Sí, es que yo me acordé, ahorita que lo miré, que decía proyecto, sí me acordé que lo había visto con Siempre Fuerte. Pero no se preocupen, chiquillos, yo cuando tengo chance, que ando ahí, que me meto a la cuenta, pues ya sea que me meto y ahí voy y ando saludando y visitando un ratito a Norma, ya sea que si me aparece Sazón Mexicano, pues ya visito un ratito a Sazón Mexicano. Chanclazo, no nos ha subido nada, ¿eh? A decir, Chanclazo, yo ya te stalkeé, Chanclazo, ya vi que subes tus recetitas, que compartes a veces tu día, cómo amaneció y todo. Es bonito que tengas esa bonita experiencia porque compartes cositas pues que no, que, ¿cómo te diré? Es bonito las experiencias y el contenido para mí en lo personal, el que es más orgánico, cuando es más casual, cuando no es algo, ahora sí que les voy a decir, cuando no es producido. Claro que a mí me gusta ver videos como Pinky Promise, no sé si deba de mencionar porque es que no sé cómo está ese rollo, si puedo mencionar cosas, pero es un ejemplo, pues que son como podcasts y cosas, pero para mí ya son más profesionales todo ese tipo de canales porque ya hay una producción, ya hay una agencia de por medio, ya está les puedo decir que ya hay un cuadro de trabajo más organizado y es un equipo de trabajo grandísimo. Y cuando son así más orgánicos, caseros, como que me gusta más. Y a mí me gusta más. Y yo les voy a decir una cosa, a mí me gustaba ver contenido y cuando son así, me gusta verlos. Cuando yo ya empiezo a ver que están haciendo contenido que ya no me hacen sentir esa conexión, que espero, ojalá y Dios quiera, yo nunca haga esas cosas, que no se quite esa esencia de lo que es casual, de lo que es natural, de lo que es cotidiano. Sí me explico, cuando no se quita esa esencia, lo que es la vida real. A mí me gusta todo eso. Cuando yo ya veo que ya empiezan a hacer cosas que no son, que yo digo, esto ya no es real o algo, ya de ahí como que me quitan las ganas de seguir viendo el contenido o ya me alejo. Yo pienso que eso nos pasa a todas las personas, ¿no? Pero me encanta. Y yo sé, Omar, que me encanta y yo me metí a ver unos videitos de Omar que preparó ahí unas comiditas. Digo, ay, qué padre, síguenos compartiendo, no seas malo. Y yo sé que a lo mejor estás ocupadito, pero si tienes chance, tú comparte. Nosotros vamos a estar ahí. Mira, yo cocino, pero yo también necesito consejitos. No crean que no soy experta, no estudié. Yo tengo que ir aprendiendo y tengo que irme empapando día con día de qué es lo que puedo ir aprendiendo, porque si yo no estoy en constante aprendizaje, ¿yo qué les voy a compartir a ustedes? Y lo que no alcanzo a aprender o algo, pues si no, lo aprendo aquí mismo, en ese mismo rato con ustedes, los experimentaron. Pero tengo que buscar la manera, porque así solamente de esa manera uno puede compartir cosas valiosas. Y ya ves, Omar, tú nos compartes cosas valiosas. Ah, Normita. Normita, les voy a decir una cosa, chicos, aunque ustedes no lo crean. Me gusta tener ese tipo de conexión porque, miren, yo abro mi perfil y yo ya sé, yo ya escucho algo que Normita y a mí me encanta porque siento que la energía que ella me transmite es algo positivo. Entonces, me sirve de mucho. Así es que, Omar, no te eches para abajo. Nos estabas compartiendo música y ya no quisiste. ¿Por qué? Has andado ocupado, ¿verdad? Que sí demandan tiempos. Es que sí. Les voy a decir una cosa, esto de YouTube es muy padre y es muy bonito y cuando te gusta lo haces con mucho cariño, con entusiasmo y todo, pero les voy a decir una cosa, cuando son canales pequeños y que tú tienes un trabajo aparte, es muy difícil cuando a veces, no vas a dejar de hacer un lado lo que realmente te está dejando en ese momento por dedicarte a algo que tal vez te gusta, pero sabes que no es monetario, o sea, no te está dando para poder vivir o algo y dices tú, híjole, por más que quiero hacerlo y yo sé que le tengo que echar ganas, pero hay veces que tenemos que darle prioridades a otras cosas y en este caso pues es tú, Omar, tienes que cumplir con tu trabajo y sí, primero le vas a dar atención a las cosas que son más, pues, con más prioridad. Pero tú síguenos compartiendo.
Tienes que hacer más, sí, claro. Sí, a mí también me gustan mucho los videos. Es que, ¿sabes una cosa? Yo escucho cuando tengo tiempos de ocio o cuando estoy limpiando así, a mí me gusta escuchar mucho el estoicismo. Y me gusta escuchar mucho las reflexiones, pues cosas que me puedan servir para sentirme con motivación dependiendo cómo me sienta el día. Pues a veces puedo estar muy alegre, pero eso no quiere decir que porque estoy alegre ya no voy a aprovechar mi tiempo para no aprender algo productivo. Entonces, aunque esté alegre, pues voy a buscar con mucho más razón aprender algo que me deje un mensaje nuevo, productivo, para sentirme cada vez mejor y sacarle provecho. Y si estoy mal, pues con mayor razón, ¿me explico? Con mayor razón, ese tipo de contenido te ayuda muchísimo porque te ayuda a sentirte mejor con esa vibra y esa fe positiva, ¿sí me explico? Y eso es lo que me gusta con Norma, porque yo miraba contenido así, pero en mi otra cuenta. En la cuenta que utilizo para trabajar aquí esto, no miraba ese tipo de cosas y pues obviamente no tenía el conocimiento del contenido de Norma, pero me gusta muchísimo y me gusta mucho. Yo veo un mensajito, una oración y todo y es como, yo lo tomo así como que, este mensaje era para mí. Entonces no es como que casualidad, ¿sí me explico? Pero bueno, es que ya voy a entrar en mis momentos de maestro, maestro. Pero así es. Pero así es, mis chiquillos. Pero ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes con este espaguetito que nos hicimos el día de hoy? No, ya ni les muestro. Es que hice uno y ya acuérdense que la crema se reseca. Pero bueno, ¿qué les pareció? Está súper sencillito, ¿verdad? Es muy fácil. Muy pocos ingredientes. No ocupamos mucho, económico y sobre todo, esta recetita la puedes usar para hacer algo ligero o para acompañarlo con algo más completo, ya sea carnitas, pizza. ¿Qué otra cosa ustedes le pondrían? Pechuga de pollo. Ay, es que les voy a decir una cosa, hasta con vegetales. Tú puedes hacer esta, le puedes poner brócoli, zanahorias, eh, coliflor. Le puedes poner ese tipo y también sabe bueno. O sea, es que es muy versátil. Yo la verdad se los recomiendo muchísimo. Y si son personas que no comen lácteos, pues hagan una cosa, no le pongan la crema, pónganle todos los demás ingredientes, el puré de tomate, pero no pongan la crema y les va a dar un sabor también espectacular por la combinación de las especias con el puré de tomate y con el papicra le da un sabor bien sabroso. Y sobre todo, acuérdense con la combinación del ajo, la cebolla, la mantequilla y el aceitito de olivo, todos esos complementos, aunque ustedes no lo crean, se puede decir que son cositas pequeñas, pero todo junto hace una explosión de sabor, créanme, espectacular. Así es que háganla, chiquillos, háganla. Así que un día de estos que digan, no sé qué voy a hacer de comer, aquí tengo un puré de tomate, aquí tengo una mantequillita y tengo una pasta, pues me la preparo. Y no nada más lo hagan con pasta de espagueti, lo pueden hacer con coditos, con con conchitas, con pluma lisa, con pasta de fettuccini. Lo pueden hacer con diferentes pastas, menos con fideos y con las estrellitas y cositas que son chiquitas, pero todo lo que tenga que ver con un pasta más grande y gruesecita, con eso lo pueden hacer y queda súper rica. A mí me encanta. ¿Qué horas son en tu país, William Pérez? Aquí, no sé, corazón. 11:25. 11:25, chicos, ya es fresito, ¿verdad? Pero bueno, aquí es temprano, no es muy tarde para nosotros, que saben que estas horas todavía andamos ahí dando las últimas para apenas empezar a agarrar caminito para la cama. Para mí está súper bien. Pero bueno, mis amores, ¿qué les puedo decir? Me desahogué todo, ¿verdad? Es que hace falta platicar. Hace falta platicar muchas cosas. Aquí son las 1. ¿De dónde nos estás viendo, William? A ver, si son las 11, 12, 1. Son 2 horas de diferencia. ¿Estás en México? En México, en algún lugar de Estados Unidos que esté aquí por aquí cerca. Es que 2 horas de diferencia, no estás muy lejos. Yo siento que no estás muy lejos. Pero bueno.
Dice, muchísimas gracias por el live, el espagueti salió genial. Ay, muchas gracias a ustedes, Omar, al contrario, yo les agradezco siempre y les voy a agradecer con todo mi corazón porque están aquí con nosotros, oigan, de los temas, bueno, eso lo voy a dejar para la próxima porque son cositas que les quiero compartir, cosas que quiero empezar a hacer para que nos pueda ayudar más en el crecimiento del canal. Acuérdense que siempre les he dicho, chicos, no nada más se trata de mí, de avanzar, todos avanzamos juntos porque va a llegar un momento donde todos vamos a poder, obviamente, claro, ¿verdad? El que hace el mayor trabajo, Ingrid, ¿verdad? Tiene que buscar la manera de cómo hacer crecer esto, pero no nada más me va a beneficiar yo, también quiero que ustedes el día de mañana puedan tener, pues no le voy a decir sacar provecho, pero que podamos disfrutar todos de esto, pues de una u otra manera, no sé cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Pero tengo unas estrategias por ahí que aprendí esta semana, aunque no lo crean, estoy en mis cosas y todo, pero no dejo de estar buscando en mis ratitos, aunque sea haciendo y escuchando, aprendiendo un poquito más. Y les quiero compartir unas cositas que aprendí esta semana, pero lo voy a dejar pendiente para otra ocasión, en otra conversación. Sirve de que pueda estar, que esté Normita, que estén más Sazón Mexicano, ya no me alcancé a despedir de ellos, corazones, pero que estemos un poquito más juntos porque ellos también comparten contenido y siento que les va a ayudar un poquito, bueno, si es que les puede servir esto, que las cositas que voy aprendiendo para que también ellos, si les sirve de algo, lo puedan implementar o a lo mejor ellos lo puedan desarrollar a su manera, pero bueno, más o menos la idea ya la van a tener, pero bueno, esta semana, no les voy a decir qué día, esta semana les comparto eso de lo que he aprendido y ustedes para que me den sus consejos. Si me dan luz verde, si lo hago, si me dicen si te conviene, no te conviene, Ingrid. Así es que yo no quiero dar pasos sin guarache. Yo no quiero dar un paso sin chancla. ¿Ok? Ok, Omar, no quiero dar pasos sin chancla. Sin que ustedes no sé que me lo permitan, sino que ustedes también me aconsejen y que me digan, sí, Ingrid, o no nos va a funcionar esto, o así. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para poder estar todos juntos y poder debatir eso y que me digan, sí, y vamos a tomar decisiones. ¿Qué les parece? Pero bueno, eso lo vamos a dejar pendiente y poderlos tomar en cuenta todos, porque para mí es bien importante que estemos todos juntos, aquí todos somos un equipo. Y cada cosa que yo vaya a hacer nuevo en esto, me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta y que también ustedes sean partícipes de poder tomar una decisión. ¿Ok? ¿O qué tal si yo tomo una decisión que no está bien o no les parece y al contrario, lo único que hace es que los voy a abrumar? A lo mejor no les gusta y dicen, no, Ingrid, no me parece, pero si lo dialogamos y nos ponemos de acuerdo y llegamos a un punto donde estamos de acuerdo todos, a lo mejor nos puede beneficiar. O sea, por eso es bien importante que todos podamos tomar la decisión correcta, porque a lo mejor yo me puedo equivocar, que no creo que me equivoque, esto no puede llegar a pasar así grave, pero yo quiero que ustedes también estén de acuerdo. Ese es el punto, muy importante. Yo doy un paso y no va a ser sin chancla. Va a ser con las chanclas bien puestas y las de ustedes, ¿ok? Dice, yo sé que las tres mosqueteras aprecian tus directos en los podcasts y más. Ay, muchas cosas. Y yo sé que sí, muchos corazones. Yo sé, mis corazones, yo sé que sí. Y yo sé que Normita y ellos. Es que les voy a decir una cosa, chicos. Cuando ya somos adultos, cuando tenemos una familia y tenemos la responsabilidad de atender un hogar, es bien difícil a veces partirnos en mil partes. Ahorita Normita, chicos, hay que dejarle mucha bendición y hay que pedirle a Diosito también por ella, porque esté bien su esposo, toda su familia, hay que demandarle mucha vibra buena, pues ahora sí que muchas bendiciones de Dios, para que Diosito los cuide, los protege y puedan salir ahorita que ahora sí que están malitos y que estén súper bien, para que después puedan comerse una recetita de las que les compartimos aquí, porque ahorita como están malitos, pues no van a poder comer muchas cosas. Pero bueno, vamos a dejarle mucha bendición a Normita, a Joana, Sazón Mexicano, a Jan, que el día de hoy nos vino a visitar, a Leticia Barrios. Leti, casi no platiqué con ella, mi corazón. Yo cuando se pueden dar cuenta que cuando me descontrolo así con algo, de repente vengo así, sí estoy relajada y todo, pero sí vengo un poquito como desnorteada porque quiero hablar todo lo que tenga en mi cabeza y que no se me vaya a olvidar. Y a veces parece que se me van, pues. Adiós, Ingrid, dice, voy a descansar. William No. Pérez, muchas gracias, bendiciones, gracias. ¿Quieres agüita? Ya voy para allá, mi amor.
Dice, siempre es un gusto estar en tu canal, disfrutar de tus recetas, compartir un rato. Amor, no sé si le cerré a Hacho, ahorita voy a ir a ver. Ay, gracias. Dice, compartir con tu receta. Ay, perdón. Todo salga bien con tu hija. Dice que Dios te cuide, te acompañe siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, Mari. Muchas gracias, mi corazón. Igualmente, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos siempre, mi corazón. Son cositas que no son graves, yo lo sé, y me siento muy feliz de poderlas compartir con ustedes, pero también les comparto estas cosas porque fueron los motivos por los cuales decidí no conectarme, porque quise darle ese tiempo de atender esas cosas. Y la otra es porque son cosas que suceden, que yo sé que muchas personitas pasan y han pasado por cosas peores que uno, pero hay mucha gente que está ajena a ese tipo de situaciones. Y que si a mí me pasó y alguien llega a estar en una situación así como la que yo estoy pasando, tenga de experiencia esto que yo estoy viviendo o lo que está viviendo mi hija, para que si llegan a estar en una situación así, ya vayan y ya sepan más o menos cómo ir y cómo van a manejar esa situación, o al menos que no vayan como nosotros a ciegas y que te salgan con una sorpresa ya estando ahí. Ya más o menos, ya como dicen, ya sabes a lo que vas y o más o menos ya vas a saber a lo que le estás tirando. Entonces yo siento que a muchas personitas les puede llegar a servir esto para como información, para que lo contemplen. Ay, voy. Sí, porque contemplen todo. Sí, pues de todo lo que sucede en el seguro, cómo está el sistema, cómo es mejor irte preparado, porque no sabes que cualquier cosa que vaya con lo que te vayan a salir. Ya ahorita, como les comento, ya ahorita ya sé cualquier cosa con lo que vayan a salir, ya estoy preparada. Ya sé que si me voy a aventar toda una noche ahí parada, ya voy preparada a saber a lo que voy, pero sin saber, no. Así es que ojalá y personitas que lleguen a escuchar esto, pues les pueda servir por si llegan a estar en una situación así, no sean como Ingrid, que se van a ciegas y que les salen con sorpresa y dicen, yo ya había escuchado esto y si me pasa a mí esto, pues me preparo. Yo así hago, chicos. Yo cuando son anécdotas de otras personas, no es que yo diga, es que me gusta el chisme, pues, sino que a veces sí nos sirve de mucho aprender cosas de los demás, porque uno dice, eso yo ya tal personita ya lo pasó, yo ya sé qué es lo que debo de hacer, o ya me voy a prevenir porque me puede pasar esto. Entonces son cositas así, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a hacer changuitos, mis corazones, para que todo eso pase. Y sí, pues el martes, con el favor de Dios, yo les aviso si me puedo conectar, porque les digo, no sé qué vaya a pasar mañana. Es un día pesado para mí todo el día, tengo muchas cosas que hacer, es una noche larga también mañana, y el martes, a lo que voy, no la van a dar de alta ese mismo día, todavía el martes hay que estar en el hospital al pendiente para saber en qué momento la van a dar de alta, porque ya se dieron cuenta la otra vez que les dije que nos la dieron de alta también a medianoche. Y mi hermano tuvo que ir por ella porque pues ya le hablaron ya bien noche para que fueran a recogerla, y como ella no puede estar aquí en mi casa, no le gusta estar aquí por las mascotas, porque mis mascotas son libres y andan donde sea, y ellos no perdonan la visita. A mi hija no le gusta que se le suban ni que se le acerquen porque le da miedo, que bla. Eso es una renegadera cuando están aquí. Y la otra no puede estar subiendo las escaleras. Si me explico, puede entrar al baño aquí, pero si ella se quisiera bañar, arreglar cualquier cosa más grande, en el baño que está completo hasta arriba, y ella no puede estar subiendo 3 pisos para andar yendo a la cita, subir y bajar como si estuviera, como si nada. Entonces es un poquito pesado. Entonces, ¿qué pasa? Que les digo, el martes no sé qué va a pasar, tengo que estar pendiente, porque también para irla a recoger y poder ya, si sale bien y todo, que no tiene que salir nada mal, chicos, pues es una cirugía menor, por eso es que no le están poniendo mucha atención así tanto, pero sí requiere de tiempo. Pues el martes tengo que estar pendiente, si sale la cirugía hay que estar todo el día a ver a qué horas la van a dar de alta. Si no la van a dar de alta, tiene que estar yendo uno a las visitas. ¿Por qué? Porque el doctor te tiene que estar dando información en cada visita. No sé si nomás en la mañana o en la tarde. Les digo, no sé exactamente qué va a pasar. Más que el lunes, que ya más o menos sé lo que puede pasar. El martes no. Pero bueno, no me voy a enredar tanto. Ojalá y Dios quiera. Y si sí, pues ya ven, yo les aviso con tiempo.
si vamos a estar aquí en vivo, ¿ok, chiquillos? No es que me esté esquivando de las cosas, pero les platico cómo está la situación por si en dado caso se me llego a estancar ese día, ¿ok? Para que ustedes estén al tanto de todo y ya cualquier cosita, pues que yo ya en cuanto pueda estar con ustedes, pues ya les platico cómo nos fue, ¿sale, vale? Pero bueno, mis corazones, yo me voy a retirar, gracias por haberme acompañado, voy a ahorita dejar todo listo porque como les comento, mañana sí tengo mucho que hacer. Y yo sé que no me va a alcanzar el día. Entonces tengo muchas cosas. Quiero avanzar ahorita. Típica mujer, avanzamos un poco para el otro día no tener tanta carga, ¿no? Y así, ni modo, así es como lo tenemos que hacer, chiquillos, para ir sobrellevando la vida un poquito más ligera. Okiroki. Pero bueno, mis amores, gracias por siempre acompañarnos. Gracias, Mari. Un besote en mi corazón, un abrazo. Les digo una cosa, engrandecen mi corazón y me hacen sentir tan feliz saber que puedo contar con ustedes. Más que nada no es decir contar, para mí es como decir, tengo mi familia, tengo otra familia y con quién platicar, porque yo con ustedes platico lo que no platico realmente con mi familia real. Y no es porque no quiera, simplemente cada quien estamos bien ocupados en nuestro mundo y cada quien tenemos nuestras vidas y así es la vida. ¿Ok? Así es que ustedes son mi otra familia y yo estoy feliz y me siento bien feliz saber que cuento con ustedes para poder venir y platicar y poder desahogarme un poquito porque es importante platicar. Platicar te ayuda muchísimo porque es una terapia. Aunque ustedes no lo crean, es una terapia el poder platicar y te ayuda a sentirte a gusto. Así es que ustedes eso hacen conmigo, me hacen sentir feliz, son mi espacio favorito. Sé que no soy la mejor persona, soy la persona más imperfecta del mundo, pero también soy la más feliz. Porque a pesar de todas esas imperfecciones, aquí estoy, chiquillos, ¿ok? Pero bueno, mis corazones, gracias por todo. Descansen, Gris, feliz noche, suerte, bendiciones, un abrazo, que Dios te bendiga y te acompañe. Gracias, Mari, que Dios les bendiga. Ya me voy, mi amor, porque si no me voy a agarrar despidiendo mucho y ya no me voy a ir de aquí. Es que yo estoy bien a gusto siempre los live, no me creen, ¿verdad? Pero la verdad, pero bueno, que Dios quiera. Vamos a empezar una semana con muchísima bendición y echarle muchas ganas esta semana para que todo salga bien, ¿ok? Mis corazones, estamos con ustedes, conectados en estos días. Yo les hago saber en una notificación para programarles antes, porque les digo una cosa, no es mala onda, pero siento que a veces sí está bien conectarnos en los comentarios, pero siento que a veces ese tipo de cositas personales, a veces estarlos comentando dejarlos como en los comentarios ahí en los videos, se me hace así como que digo, no quiero estar platicándoles estas cosas aquí, mejor me espero hasta que me conecte, ¿ok? Así es que ya que me conecte les platico cómo nos fue y muchas gracias por todos mis corazones, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Esperemos que Normita esté súper bien y pues ahí les vamos a estar pasando a dejar un mensajito a Normita a ver cómo siguió, cómo se siente. Okiroki, los quiero con todo mi corazón. Mari, muchas gracias, mi reina, te queremos tanto. Gracias por venirme a acompañar mi corazón, ¿ok? Te quiero mucho, un fuerte abrazo, que tengas una linda noche y una feliz inicio de semana. Chanclazo, muchas gracias por habernos acompañado. Omar, gracias. Milton Payo. Ya no alcancé a saludar a Milton. Pero bueno, mis corazones, los voy a dejar mucho, traigo mucho así. Pero bueno, un saludito como siempre a Sazón Mexicano, Jan Ramírez, para Héctor, para Mari G, ya sabe, Maricita preciosa, para Omar Chanclazo, gracias Omar, para Julio, gracias porque nos vino a visitar a pesar de que lo hicieron sentir así, dice él, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que es todo terreno, así como Joanita, y que no se agüita, que aquí estuvo. Gracias porque nos vino a visitar, para Irán, para Sazón Mexicano, Jan Ramírez, Leticia Barrios, ya la había mencionado también, Normita, Omar, no llamaba María, te habías mencionado, es que Omar también viene con una, Gato con Botas es tu amigo, ¿verdad Omar? También, bueno, Gato con Botas también le vamos a dejar un saludito y pues bueno, todas las personitas que nos acompañaron el día de hoy, gracias por todo su apoyo, los quiero muchísimo. Pórtense bien, háganle caso a las señales que Diosito les manda para que no les pasen cosas feas, porque si son como la Ingrid, que no escuchan, después se están quejando, ¿ok? Pero bueno, ahora sí, pásenla bien, tengan una linda noche
y nos vemos en el próximo live. Gracias por habernos acompañado, chicos. Preparen la receta. Quedó bien rica, se los prometo. Riquísima. Bye, chiquillos.